muy suelto con todos estos medios y he vuelto un poco a la inexperticia. Me parece, buenas tardes a todos. Veo que algunos están caminando, otros están de un lado, en otro, bien dinámico. Bien dinámico. Sí, estoy desde el campo para que sientan el ruidito a pajaritos y al olorcito. ¿Me escuchan bien? Por si hay alguna pregunta, sí. Sí, sí. Te escuchamos Bárbaro. perfecto, Fabiana, y te estamos envidiando también, los que estamos en la No, ciudad. es medio afuera, pero sí, bueno, buenísimo que puedo estar igual, así que genial. Besos a todos, esto es Coronel Suárez, Argentina. Bueno, Un beso, Coronel Suárez, entonces. un beso para allá. Un beso. Bueno, Nadia, Ángel, si quieren damos inicio. Nadia. Ángel, ¿te parece ahora? Perfecto. Bueno, supongo que se va a ir sumando gente porque seguimos admitiendo. Hola Ángel, recién te veo, un gusto. Sí. Hola. Le damos la bienvenida a todos y a todas al nuevo encuentro del ciclo de charlas que hemos titulado con Rodrigo y Marcelo, de diagnósticos y otros demonios. Hoy tenemos como invitado al doctor licenciado en psicología Ángel Turbi, Ángel Manuel Turbi Pinazo. Ángel, sí. Necesito la reseña de Ángel. Yo tengo la reseña, Nadia, acá. Bueno, entonces lo presentas vos, Rodri. Ángel, si me permitís, me tomo el atrevimiento del honor. Bueno. Tendré que hacer algún tipo de recorte, todo recorte es parcial. Leo brevemente y vamos ampliando, ¿sí? Bueno, Ángel es psicólogo colegiado del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, doctor en Psicología y Ciencias de la Salud por la Universidad Católica de Valencia, con tesis Mujeres drogodependientes y medio penitenciario, análisis del proceso de recaída, licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia y ejerciendo como terapeuta desde hace más de 19 años. Psicólogo forense, máster en Psicología Clínica, Jurídica y Pericial Psicológica, máster oficial en Educación y Rehabilitación en Conductas Adictivas, profesor en la Universidad Católica de Valencia, ha sido director de máster universitario en Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas de dicha universidad, investigador de la Universidad de Granada, experto en adolescencia, etcétera, y un montón de gratos e interesantes etcétera. Ángel, un gusto que hayas accedido a que podamos tenerte como invitado en este ciclo de charlas que dimos en titular sobre diagnósticos y otros demonios, que después podremos intercambiar algunas ideas y sensaciones en relación a por qué ese nombre. Nadia, ¿querés continuar con los agradecimientos? Porque mi temor es siempre olvidarme. Si nos olvidamos, nos hacemos acordar y tenemos 2 horas para ir acordándonos sobre la marcha y ir agradeciendo. Bueno, nosotros somos Amauta más EPSA, que Amauta es una cooperativa de acompañantes terapéuticos. Mi nombre es Nadia Piazza, soy acompañante terapéutico, trabajo en consumo problemático con mi compañero Marcelo Armela, que no le gustan las cámaras, así que no sale mucho, que también trabaja en consumo problemático. Ambos hacemos salud mental comunitaria. Trabajamos en conjunto con Rodrigo, que es EPSA, que ya se presentará. Y sí quiero hacer un agradecimiento muy especial a Leonor Chaya, quien muy amorosamente ha propiciado todo para que diéramos con Ángel y podamos estar reunidos hoy acá conversando. Así que Leonor, muchísimas gracias. Amauta te abraza y te agradece fuertemente. Bueno, olvidé presentarme, o sea, me tomo 2 minutos y damos la palabra a Ángel. Yo soy Rodrigo Moreno, soy psicólogo, trabajo en adicciones hace más de 17 años y soy responsable institucional de EPSA. EPSA es Estudios en Prevención, Tratamiento y Seguimiento de Adicciones, que es una entidad formadora y un equipo de trabajo y que venimos articulando acciones
con Amauta y con distintos colegas y compañeros de distintas latitudes. Así que un gusto, Ángel, y hechas las presentaciones, podemos dar inicio a esta charla. Perfecto. Que hemos dado en titular, como fue titulada, así que Ángel, la palabra es tuya. Muy bien, pues lo primero, si me dejáis compartir la pantalla, si me dais el acceso, quien sea el administrador, y así hago yo también la introducción. Bien. Ahí te damos. Vale. Listo. Listo. Vale. Bueno, creo que la ven, la pantalla. Ahí se ve, sí, sí. Ahí Perfecto, se ve. entonces. Pues nada, pues muchas gracias Nadia y Rodrigo por la presentación, a Marcelo, aunque no salga mucho, y también pues un saludo. Y como tú decías, Nadia, también a Leonor, ¿no? Porque ha sido el contacto, ¿no? La persona que desde su generosidad pues nos ha puesto en contacto y poder compartir este rato que tenemos. Gracias también a Mauta y a EPSA por la organización, por el evento, por ese ciclo de conferencias que están haciendo, que me gustaría estar en todas, pero a veces por los horarios no cuadran, ¿no? Hoy decir buenas tardes, aquí ya buenas noches, 11:20 de la noche, aguantaremos. Pero bueno, encantado de poder colaborar y ojalá hubiese sido allí, en Córdoba o en otra parte de Argentina, y compartir estos asados que me gustan tanto a mí, que ahora ya estoy ya con el ansia o con el síndrome de abstinencia de asado, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues hablando un poco pues, con Nadia, con Rodrigo, Leonor como interlocutora también, estuvimos pensando en los temas, ¿no? Primero valoramos temas también de duelo y demás, junto a entrevista motivacional, pero yo creo que como introducción, como primer contacto, ya que trabajamos en consumos problemáticos, en prevención, en tratamiento asistencial, pues vamos a hablar de eso, de los estadios de cambio y la entrevista motivacional, ¿no? Tal como se quedó en el título, una estrategia eficaz en adicciones, ¿no? Dicho esto, pues creo que vamos a empezar, ¿no? Lo primero es, antes lo comentaba con Nadia por WhatsApp, si íbamos a tener un espacio de parada, de descanso o no. No tengo inconveniente que se haga o que no se haga, es decir, no hay ningún problema. Así que sobre la marcha, yo creo que somos 20 y algo, 30 más o menos, ¿no? Una cosa así. Sí. Sí. Yo no 26. quiero... Muy bien, me parece buen número para poder compartir, ¿no? Y un buen número para poder hacerlo interactivo, que quizás sea más interesante, ¿no? Entonces, no sé, yo no quiero romper vuestra dinámica y vuestra metodología de ciclos, no sé si permitís que la gente participe, no participe, dejamos para el final. Como me digáis, me acoplo y me adapto. Ángel, sobre el final lo vamos por ahí, que puedas desplazarte un tiempo que te resulte de tu comodidad, que no sea muy agotador, y después sí poder dar un poco de intercambio mediante el chat y mediante los micrófonos. Total, somos un número bastante cómodo, me parece. Vale, y perfecto, es decir, y si queréis, pues para que no se acumulen, por si hay preguntas, que si no, pues no les haremos. En cualquier momento me paráis, me interrumpís, o yo daré paso, pues si hay alguna pregunta para que se puedan aclarar, para poder dar paso a otra temática, ¿no? Porque digamos que hay como unos 3 bloques, y así presento un poco esta exposición, este rato que vamos a estar juntos, como 3 bloques, ¿no? Uno, una introducción, como muy básica, muy elemental, pero creo que es importante que nos metamos todos en la materia, ¿no? Desde una introducción, ¿por qué esto de la motivación? ¿Por qué la entrevista motivacional? ¿Por qué los estadios de cambio? Para luego pasar a explicar básicamente pues, el modelo transteórico de cambio, como pone ahí, ven ahí en la diapositiva, y esa entrevista motivacional aplicada al tratamiento de las adicciones, que nace ahí, ¿no? Es decir, yo sí que primero quiero decir que, aunque hoy por hoy todo el modelo transteórico y la entrevista motivacional se ha extendido y se ha generalizado en otro uso, en otras patologías, siempre recuerdo que es el mundo de las adicciones del que viene, ¿no? Y también, pues gracias por la presentación, Rodrigo, que se me ha olvidado agradecerte, muy agradecido y gracias por esas palabras, ¿no? Bueno, dicho esto, si parece entramos ya y vamos a introducir pues, el tema de las adicciones. No conozco el perfil de la gente que nos escucha, tampoco vamos a ocupar tiempo en presentaciones,
Me imagino que el que más o el que menos tiene algún contacto con lo asistencial, con el mundo de las adicciones o con el tema de las drogodependencias, ¿no? Como decía Rodrigo, Brevemente alcancé a ver, Ángel, que sí. había una parte importante de psicólogos y de acompañantes terapéuticos, entre las Ajá. personas que están presentes. Perfecto, porque así también un poco adapto el discurso al perfil, ¿no?, de profesionales. Bueno, llevo muchos años con esto de las adicciones, en temas de prevención, en tratamiento, en psicoterapia, no solamente adicciones. He llegado también a las adicciones comportamentales, todo el tema de las adicciones tecnológicas o ciberadicciones, pues estoy también con ese tema, las ciberviolencias. Pero bueno, y todo esto es útil para eso. Es decir, aparentemente es una clase como muy teórica, ¿no? Yo voy a intentar dinamizarlo lo máximo posible, porque no es como casos prácticos, ni mucho menos. Y son 2 horas o hora y 35, un poco lo que nos queda. Y yo podría estar hablando 4, 5, 6 horas del tema, ¿eh? Es un tema que me apasiona. Además, todo el tema del modelo teórico de cambio, entrevista motivacional. Tuve la suerte de cuando llegó aquí el modelo a España, ya para el 2001, ya me formé, ¿no?, con Carolina James, discípula directa de Miller y Rolling, los autores de la entrevista motivacional. Y yo tengo que decir que y junto a otro descubrimiento que hice hace 1 año y medio más o menos, así en psicoterapia, creo que ha sido una salvación, ¿no? Es decir, de lo más importante que yo he aprendido para trabajar con el paciente adicto, entre otras cosas, por supuesto, ha sido este modelo, ¿no? Porque te da luz y comprensión del paciente respetando el proceso terapéutico, porque a veces tenemos la mala costumbre, los que nos dedicamos a las adicciones, de sentirnos un poco dueños de la vida de los otros, ¿no?, y de dirigir la vida de los otros, que es un error. Como diría Miller y Rowling, tenemos que danzar con el otro, pero no dirigir al otro, ¿no? No deja de ser directivo esto, pero tenemos que bailar, ¿no? Vamos marcando el ritmo, pero en el proceso del otro. Entonces yo creo que esto es importante que lo tengamos claro. Esto es un modelo, yo no diría que directivo, pero sí que tiene un componente de dirigir hacia dónde queremos ir, pero sobre todo, para mí lo importante es que respetamos el proceso del paciente. Y ya sigo, porque si no puedo estar hablando de estas cosas así filosóficas y a lo mejor no. A mí me encanta, yo por mí nos ponemos Sí. a filosofar y pensando que diste la opción de 4 horas, estoy pensando que se te harían como a las 3 de la mañana. Nada, ya llegaremos para ver a los pacientes de la mañana motivados, con sueño, pero Claro. con motivación, ¿no? Bueno, primero, ¿dónde estamos, no? Decir, ¿qué hacemos con esto? También por el histórico del tratamiento de las adicciones. Pues bueno, tenemos el modelo médico tradicional, que conocemos todos, ¿no? Es decir, que el paciente es ese rol pasivo. El paciente lo tenemos que curar, no se cura. Lógicamente, por suerte, este modelo médico tradicional ya lo vamos dejando, entre comillas, en ciertas patologías médicas todavía no, pero es importante que dejemos ese de lado. El modelo psicológico, y haciendo crítica a mi profesión, es muy individualista. Estos psicólogos, ¿no?, que se ponen detrás de la mesa en un despacho muy bonito, con una silla muy bonita y cara, pues me parece poco útil. Me parece muy bonito para la foto, pero me parece poco espacio terapéutico, porque se convierte en una individualidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cercanos, tenemos que trabajar la fenomenología, tenemos que entender la vida del otro y teniendo en cuenta pues, también ese modelo sociológico más social o socioeducativo, ¿no?, que es más universalista para poder entenderlo. Desde ahí, lógicamente, llegamos al modelo biopsicosocial, que es el que pues, todos nos incorporamos. Van a ver que sí que voy pasando como diapositivas muy deprisa, porque quiero llegar un poco al final, ¿no? Quiero que hagamos el recorrido, ¿no? Es decir, tampoco es un taller, no es un curso, pero sí yo quiero que vean un poco todo, porque si no, no se va a entender la primera parte si no llego a la segunda o a la tercera. Por eso van a ver que algunas no me entretengo mucho. Bueno, esto es el modelo biopsicosocial, sus factores psicológicos, los factores sociales, los factores biológicos que tenemos que tener en cuenta de la persona. Yo a los alumnos tanto de la facultad, del grado de psicología o licenciatura, que era antes, ¿no?, tanto los de maestría, les hablo de esto, ¿no? Es decir, así, fruto de mi reflexión también de años, ¿no?, como dije, seguramente pues, van a coincidir. Cuando tengamos a la persona delante tenemos que entender la sustancia, tenemos que saber de la sustancia, y todos los que escuchan seguramente lo saben, para conocer esos efectos psicoactivos que tiene la persona, para que no confundamos en los diagnósticos con otro demonio, ¿no?, por decirlo de alguna forma, con ese título que ponen, porque hay mucho demonio suelto, porque si no vamos a hacer una mala intervención. Es decir, si confundimos el diagnóstico con un efecto, pues, o unos síntomas con un efecto, vamos a confundir el diagnóstico, vamos a confundir la intervención, por lo tanto va a ser un fracaso. Y siempre lo digo, el fracaso es del terapeuta, el fracaso no es del paciente. Vamos a ver que esto es un giro que
que este modelo, y sigo con la filosofía, Rodrigo, es un error que tenemos. Es decir, cuando el paciente no funcionaba, es que no estaba motivado. El paciente es que no está motivado, es que no estaba preparado para esto. No, no. Es que igual lo hemos hecho mal nosotros. No hemos entendido al paciente ni el significado social que tiene la sustancia para el paciente, que esto es importante también. Me parece buenísimo eso que estás diciendo. Aparte, a más de un colega se le debe estar haciendo la piel de gallina con esa idea. Adhiero Bueno, plenamente, Ángel. me alegro y van a ver que soy un tanto crítico con la profesión porque me enerva muchas veces esto, ¿no? El superterapeuta. Que hay mucho Sí. superterapeuta por ahí suelto y tenemos que intentar bajar. Luego al final... Los acompañantes terapéuticos te agradecemos que hables del superterapeuta porque también los padecemos un poquito. Sí, mira, yo ahora que dices esto, Nadia, al final serán las 4 horas o si no, me invitáis otro día y seguimos. Si no llego al final, no hay problema. Yo creo que la psicología en conjunto tenemos baja la autoestima como profesionales, en general, ¿no? Hola, Leonor, que te veo ahora la carita por ahí. Un saludo y gracias por la invitación y tu trabajo de conexión. Bueno, tenemos baja la autoestima, es decir, y creo que, no sé si hay algún psiquiatra que me escucha, pero bueno, la culpa es de los psiquiatras. Es decir, porque hemos mirado mucho con ese modelo médico tradicional, hemos querido copiar el modelo psiquiátrico médico, de trabajar con el síntoma. Entonces tenemos baja la autoestima, ¿no? Porque vemos que está Dios, el Papa y los psiquiatras, y luego estamos los psicólogos, ¿no? Entonces, por eso mismo, por esa baja autoestima, los acompañantes terapéuticos, educadores sociales en España, trabajadores sociales, sufrís a los superterapeutas, ¿no? Por el complejo de frustración que tenemos, ¿no? Por esa baja autoestima. Eso es así, ¿eh? Y estoy cada vez más convencido. Entonces creo que tenemos que darnos un toque de humildad, ¿no? Y además, si trabajamos con el modelo biopsicosocial, que se nos llena la boca siempre hablando del modelo biopsicosocial, vamos a tener en cuenta también los psicólogos lo social, por una vez en la vida, ¿no? Aparte de lo bio, ¿no? Que parece que lo importante es la personalidad y los factores de riesgo psicológicos y la patología y el DSM-5 y este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta, como pongo ahí en el número 2, la persona. Creo que es importante que tengamos en cuenta las características psicológicas y orgánicas de la persona, porque esto condiciona. Yo, hace poco me llamaron para una sesión clínica, ¿no? Y hablé también de la diversidad funcional, ¿no? De la discapacidad, hoy por hoy aquí llamada diversidad funcional, también porque a veces no la tenemos en cuenta, incluso en adicciones tiene que ver esa diversidad funcional como factor de riesgo. Entonces vamos a entender a la persona. Lo importante en tratamiento, en prevención, podríamos hablar otro día de todos los niveles de prevención, los ámbitos de prevención, desde la prevención ambiental hasta la selectiva indicada, podríamos hablar de reducción del riesgo, disminución del daño, todas estas cosas que hay por ahí. Pero vamos, creo que es importante que tengamos en cuenta a la persona como un todo, ¿no? Y en tratamiento lo importante no son los factores de riesgo únicamente. En prevención sí, por supuesto, tenemos que hacer un buen análisis de los factores de riesgo, de los factores de protección, pero quizás en tratamiento a veces vamos con ese modelo también preventivo y estamos ya en la asistencia. Entonces yo aquí lo denomino a veces los factores mantenedores del consumo, que no son los mismos por los que uno empezó a consumir. O a veces no tienen por qué ser los mismos. Entonces es importante que hablemos también con el paciente, descubramos esas características psicológicas orgánicas como factores mantenedores del consumo, incluido el ambiente y el medio, el contexto. El paciente vive en un sitio, con una familia, con unos amigos, sin amigos, con trabajo, sin trabajo, con recursos, sin recursos. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta también, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde está integrada la persona para entender por qué consume la persona y poder ayudarle y motivarle a que deje el consumo, no a curarle. Nosotros no curamos, acompañamos, y que voy a decir a los acompañantes terapéuticos, ¿no? Es decir, acompañamos en un proceso de cambio. Y esto, que parece así como muy básico, creo que todo el mundo no lo tenemos claro, ¿no? O a veces se nos olvida cuando tenemos al paciente delante. Creo que es importante que tengamos en cuenta la sustancia, la persona y ese contexto donde la gente consume. Porque desde ahí es donde podemos entender a la persona y acompañarle en su proceso de cambio. Y repito, lo de proceso de cambio. Con esto, entonces, ¿qué es la intervención en adicciones? ¿Es ese acompañamiento? ¿No es ese acompañamiento? Hay mucho superterapeuta todavía, y sigo con mi crítica, que piensa que el paciente tiene, o que él tiene éxito, o que la terapia se finaliza cuando el paciente mantiene la abstinencia. No, la intervención en las adicciones o las drogodependencias no es la abstinencia. No tiene por qué ser la abstinencia. Es decir,
Aquí lo pongo, esa parrafada que siempre queda muy bien, es muy bonita, pero un poco resumo, básicamente, pues bueno, hemos de promover los cambios en la esfera biológica psicosocial, de ahí el modelo biopsicosocial que tenemos. Tenemos que aplicar las técnicas que conocemos, por supuesto, desarrollar estrategias, y lo importante aquí es aumentar su motivación para cambiar. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro cuando tengamos el paciente delante. No estoy para que deje de consumir, estoy para motivarle hacia el cambio. Para que de esta forma desarrolle estrategias de una forma saludable y como objetivo, en primer lugar, si el paciente no quiere la abstinencia, es reducir el consumo. ¿Podemos llegar luego a la abstinencia? Pues con algunos pacientes sí, otros no. Y por supuesto que si mantiene la abstinencia, que mantenga la abstinencia, es decir, que consiga la abstinencia y la mantenga en el tiempo. No sé si están de acuerdo o no con lo de que tenemos el paciente delante, no es que deje de consumir, sino motivarle al cambio. Este es el principal objetivo. Me parece excelente, digamos, no solo viene el gran llamado de atención al superterapeuta, sino que aparte a todo un esquema de horizontes utópicos y muy teñidos de cierta moralidad o moralina, venimos a decir que la abstinencia tampoco es el único logro o el logro total y que se puede poner en tensión eso. Y me sigue fascinando, digamos, porque son ideas que acá venimos pensando, por lo menos yo más que pensando las vengo viendo, porque el pensamiento a veces no nos ha llevado a lugares mucho más profundos que la práctica clínica y todo lo que nos van mostrando los pacientes. Me parece muy interesante eso. Gracias. Pues yo lo veo así, es decir, pero pasaría como en prevención, ¿no? Nos hemos empeñado en prevención, en hacer esa lucha o esa guerra contra las drogas, ¿no? Drogas no. El prohibicionismo no funciona. Esto lo tenemos clarísimo. Es decir, hay otras estrategias de prevención. A veces hablo del modelo ISA en prevención, ¿no? De la sensibilización para el cambio de actitud. Es decir, pero el prohibicionismo no funciona y la información solo tampoco funciona. Pues en tratamiento pasaría igual, ¿no? Si no me quiero meter en prevención porque no me habéis llamado para esto, pero a veces me sale también un poco el ramalazo hacia allí, ¿no? Es decir, el objetivo es motivar al paciente para que cambie, hacia donde el paciente quiera cambiar. Y los objetivos los pactamos con el paciente, no los pacta el terapeuta. Porque eso es un engaño, pactar objetivos y los pacta el terapeuta. Eso es imponer objetivos. Entonces la imposición va en contra de la motivación. Es decir, vamos a ver, es que desde ahí ya lo estamos haciendo mal, el planteamiento. Si me viene un día un chico consumidor de cannabis de 15 años que viene obligado a la consulta, por ejemplo, como lo habitual de un adolescente, yo el primer día le digo, tienes que dejar de fumar porros, ¿qué me diría el chico? ¿O qué pasaría con el chico? No iba a volver nunca más, seguramente. Es decir, estoy desmotivando. No es que no sirve lo que se ha hecho muchas veces, sino es que es contraproducente, que este es el riesgo. Porque, bueno, si no funciona y no hacemos daño, pues no pasa nada. Pero es que encima es contraproducente para el tratamiento y la evolución del chico, de la chica, del adulto, quien sea. Por lo tanto, vamos a motivar al cambio. Este es nuestro objetivo. No tenemos otro. Sobre todo en las primeras fases. Luego explicaré que sí que luego tenemos que implementar un programa, seguramente, pero no cuando queramos o el primer día, sino cuando el paciente esté preparado para ese programa. Mientras tanto, debemos de motivar. En conjunto, pues lo que tenemos que hacer es cambiar de estilo de vida, es decir, ayudarle al paciente a que cambie de estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? El que el paciente sea o esté preparado para llevar a cabo. Si me viene un chico con fracaso escolar de 14, 15 años, pues yo lo que quiero es que acabe los estudios, haga un bachiller, estudie una carrera, aprenda inglés y que haga una maestría en Oxford. Esto sería lo ideal para mí. Esto lo tengo claro. Pero no puede ser. Con que ahora empiece a ir a clase, me sobra. Ya está cambiando el estilo de vida. Es decir, no pretendamos generar el estilo de vida ideal para nosotros, que sí, seguramente será lo mejor para los chicos, para los adultos, para nuestros pacientes, pero no lo vamos a conseguir, o el paciente no lo va a conseguir. Entonces estamos destinando al paciente a un fracaso terapéutico. Que el que se queda frustrado es el paciente porque el superterapeuta piensa que es que el paciente no estaba preparado, cuando realmente ha sido el terapeuta el que ha llevado al fracaso al paciente. Entonces, creo que todo este modelo transteórico de cambio nos ayuda a esto, para evitar esas malas praxis que hemos hecho durante mucho tiempo, a veces por desconocimiento, tampoco vamos a ser tan críticos, pero creo que en estos momentos tenemos recursos, modelos adecuados motivacionales para no caer en esa falacia de que el paciente tiene que desde el primer día dejar de consumir y hacer lo que yo le diga.
sino vamos a bailar, a danzar con el paciente, junto al paciente. No voy a imponerle yo al paciente. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Queda así un poco claro? A mí me encanta y te sigo. No sé si... Si alguien quiere hacer un comentario, quizás sea Exacto. momento. Porque, a ver, quería dedicar unos minutos a esto para introducir y entender por qué mi pasión también por este modelo transteórico de cambio, ¿no? Si no hay comentarios, avanzamos sin problema. Nadia, ¿hay algún comentario que te parezca que... Perdón, yo lo sigo perfectamente. Vale, gracias. Sí, seguimos bien, adherimos aparte y no hay comentarios en el chat, no hay. Así que podés seguir, Ángel. Muy bien. Bueno, verán aquí que he puesto pues, la tabla de los principios para el tratamiento efectivo del NAIDA, ¿no? Conocen el NAIDA, el Instituto de Drogodependencia de Estados Unidos, que para bien o para mal pues, nos marca un poco las directrices, ¿no? Aunque discrepen en alguna estrategia del NAIDA, en algunas cosas por el componente tan biologicista que últimamente está llevando, pero me parece importante alguna cosa que sale aquí, ¿no? Yo voy a señalar 3 o 4 principios para seguir con la introducción y ya nos metemos en el modelo. Primero, que no hay un tratamiento único que sea apropiado para todos los pacientes. Creo que esto es importante, rescatarlo del NAIDA, porque llega el paciente a nuestro consultorio, a nuestro centro, a nuestro taller, donde tengamos que ir, y le aplicamos lo mismo que hemos aplicado a los otros. No hay un tratamiento único que sea apropiado para todos. Tenemos que adaptar los tratamientos. Eso no significa que tenemos que hacer 27 centros o 27 consultorios. Se puede trabajar en grupo igual, hacer una terapia de grupo. Pero tenemos que adaptar el tratamiento a la persona, sobre todo respetando los estadios de cambio. Otro que me gusta señalar es el número 4. Un plan de tratamiento y de servicios individual debe ser continuamente evaluado y modificado cuando se considere necesario para asegurarse que el plan atiende las necesidades de cambio, y digo la palabra cambio así, con más énfasis, de la persona. A veces planteamos el programa al principio de la persona y lo tiene que llevar hasta el final. ¿Por qué no nos adaptamos? ¿Por qué no flexibilizamos? Creo que es importante porque al paciente le pasan cosas. Al paciente le pasan cosas. Y eso hace que modifique su estilo de vida, su cambio. Pues había elegido una cosa y ahora quiere o decide otra. Pues vamos a adaptarnos a eso. No le podemos decir como se dice muchas veces. No. Se quedamos que ibas a hacer esto y ahora tienes que hacerlo. No tiene por qué hacerlo. Tiene derecho a cambiar. Y estos son principios de la asertividad también, ¿no? Entonces, el programa, el tratamiento que pongamos al paciente, tenemos que revisarlo junto al paciente para asegurarnos que está en el momento adecuado o es el apropiado para el momento del paciente. El paciente es el mismo, pero pasa por diferentes momentos. Por lo tanto, hemos de respetar esa parte. Sale de aquella 13, repaso otro. Y que es a mí casi el que más me gusta, es el tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo. Que parece que es contradictorio de entrada. ¿Cuántas veces decimos a la familia que nos viene para que hagamos un asesoramiento porque viene con la problemática, se desahogan, les apoyamos, lo que haga falta, pero decimos, mira, es que si tu hijo no reconoce el problema no le podemos ayudar, o es que si tu hijo no quiere venir o no quiere dejar las drogas no le podemos ayudar? Eso es falso, ¿eh? Además es muy falso. Esto también tenemos que cambiarlo, ¿eh? Es decir, yo a veces entiendo que comparten lo mío, igual no, igual les choca a algunas personas que estén escuchando, pero es que es así. El tratamiento no hace falta que sea voluntario. A mí me da igual por lo que venga la persona. Si viene el paciente porque si no lo echan de casa, si viene el paciente porque si no entra en prisión, si viene porque si no se divorcia la mujer y no le va a dejar ver a los hijos, me da igual por lo que venga. Lo importante es que ha venido. Mi función va a ser motivarle para que siga viniendo. Entonces, el objetivo de la primera sesión, entre otros, por supuesto, ¿es que el paciente deje de drogarse? No. El objetivo principal es que el paciente vuelva, que se sienta acompañado. Y ahí podríamos hablar también de la alianza terapéutica con mucho tiempo y mucho rato, ¿no? Pero no hace falta que sea voluntario. El motivo que a veces me enerva también un poco estas frases, ¿no? Dice, no, es que tienes que hacerlo por ti, ¿no? Esa frase, ¿no? Que a veces también el superterapeuta lo dice, tú es que tienes que cambiar por ti, ¿no? Pues eso que se lo diga a la familia, que se lo diga al primo, pues me parece bien. Pero un terapeuta no hace falta que digamos tienes que cambiar por ti. Tú tienes que cambiar si quieres cambiar. Me da igual por lo que lo hagas. O nosotros nos levantamos por la mañana por nosotros.
O nos levantamos por el sueldo, a lo mejor. Porque somos responsables, tenemos que ir a trabajar, pero muchas veces no lo hacemos por nosotros. El mito de la motivación intrínseca, eso es un mito, ¿eh? La mitad de las cosas que hacemos no las hacemos por nosotros. Las hacemos porque toca, porque si no queda mal, para que no piensen mal de mí, porque me toca, porque tengo hijos y tengo que llevarlos a la escuela, no sé, lo hago por ellos, ¿no? O por el sueldo, por lo que sea, pero no es por nosotros. Entonces el paciente me da igual por lo que cambie. Lo importante es que cambie. Ya llegará el momento, en su proceso terapéutico, el paciente llegará el momento que se dará cuenta que le viene bien a él y tendrá un insight o un darse cuenta, como diríamos en Gestalt, ¿no? Es decir, se ha dado cuenta de que realmente le viene bien el cambio, pero a lo mejor no lo ha hecho por eso, a lo mejor lo ha hecho para no entrar en prisión. Nos tiene que dar igual. Entonces, por favor, la frase esta de si no vienes porque quieres no te puedo ayudar o tienes que hacerlo por ti, cero patatero, como decimos en España, ¿no? No se puede utilizar, ¿eh? Igual que la frase de te falta fuerza de voluntad. No sé si allí en Argentina se utiliza también la frase de fuerza de voluntad Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, Mucho. yo ahora si les preguntase qué es la fuerza de voluntad, vamos a ver, es que no sabemos nadie lo que es la fuerza de voluntad. De hecho, en las carreras universitarias no existe ninguna asignatura que se llame fuerza de voluntad. Y entonces supongo que será por algo, ¿no? No. Le llaman motivación. Entonces nosotros tampoco utilicemos la frase fuerza de voluntad, porque si no lo tenemos muy fácil. O lo tienes muy fácil el paciente para seguir consumiendo. Te dice, es que yo no tengo fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces nos han dicho los pacientes, no tengo fuerza de voluntad? Porque claro, se lo ha dicho su madre, su prima, su pareja, todos que no tienen fuerza de voluntad. Entonces, como no tiene fuerza de voluntad, ya no puede cambiar. Ya estamos anulando el proceso terapéutico, si mantenemos esa frase, ¿eh? Entonces, me dirá, si me viene a mí un paciente y me dice, no tengo fuerza de voluntad, digo, me da igual. Lo importante es que yo te motive para el cambio. A mí la fuerza de voluntad me da igual, por lo que venga, si tienes fuerza de voluntad o no tienes fuerza de voluntad. Lo importante es que estás aquí y yo tengo que poner en marcha las estrategias que sé para motivarte a que cambies. Ni más ni menos. ¿Vale? No sé si soy muy tajante, muy rígido con el discurso. Es que tal vez requiere esa intervención que va directamente como un cuestionamiento, un palo en la rueda, toda una inercia que muchos colegas o muchos profesionales en general nunca se han animado a repensar. Esto que vos decís de que no importan las razones, sino que pueda ser una construcción o que pueda tener que ver con el propio deseo, es elemental. Si no, andamos inoculando cuestiones que tienen que ver con, no sé, con un superhombre moral, con una utopía clínica, no lo sé, con un montón de cosas menos con lo que le ocurre al paciente. Sí, es decir, nos preocupamos más. Si es que lo vamos a llamar paciente, no sé, Ángel. Bueno, yo lo hago por costumbre. Es decir, es verdad que estáis aquí como acompañantes terapéuticos, no sé si llamáis usuario, llamáis cliente. Puedo cambiar el vocabulario, ¿eh? No me importa. Los acompañantes terapéuticos en territorio, en salud mental comunitaria, les decimos usuarios, Usuario, pero ¿no? en las clínicas les decimos pacientes, porque hay profesionales, hay psiquiatras que usuarios no lo permiten. Y Ajá. hablando de que por qué llegaba el usuario al consultorio, nosotros en territorio empezamos a manejar la idea de que teníamos que desterrar que la demanda la tenía que generar el propio usuario yendo a un centro de primera escucha, sino que entender que la demanda era básicamente el consumo, que el resto lo tenía que hacer funcionar el acompañante en territorio y el psicólogo o psicóloga en consultorio. Así que adherimos absolutamente a lo que estás diciendo desde lo comunitario. Vale, es verdad que aquí en consultorio decimos pacientes, si fuese en centro terapéutico o comunidad terapéutica hablamos más de usuario o residente en todo caso, ¿no? Si es residencial. A mí me sale un poco pues, la vena más clínica, pero bueno, corregiré. ¿Vale? Y bueno, y por último del NAIDA resaltar también el último, ¿no? La recuperación de la drogadicción, las drogodependencias puede ser un proceso a largo plazo, que normalmente lo es además, ¿no? Y frecuentemente requiere múltiples episodios de tratamiento, es decir, no hay fracasos, hay procesos de cambio. Que un paciente venga con nosotros y no hayamos conseguido a lo mejor el objetivo de que reduzca el consumo o que mantenga la abstinencia,
pero luego va al tiempo, a los meses, al año, va a otro terapeuta y allí lo consigue. No quiere decir que nosotros éramos peores y el otro es mejor, que a lo mejor podría ser. Simplemente que el paciente durante ese tiempo se ha ido preparando al cambio. Y cuando llegó a nosotros no estaba preparado para el cambio final. Estaba motivándose. Y motivarse no quiere decir que tenga que dejar de consumir. Simplemente quiere decir que se está preparando para el cambio. Entonces, que haya tenido muchos tratamientos no quiere decir que sea un cúmulo de fracasos. No lo tenemos que vivir así. Y el terapeuta lo vivimos muchas veces así. Parece que ya ha fracasado, mira, ya lleva 5 tratamientos, con 5 psicólogos, en Amauta, es decir, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Es decir, no ha fracasado, simplemente se estaba preparando y no era su momento para cambiar. O no lo ha hecho bien el centro. Pero no es un cúmulo de fracasos. Porque el paciente siempre llega con la sensación de fracaso acumulado. Y eso lo ven, ¿no? Es decir, cuando llega la familia es que ya nos hemos gastado tanto dinero, tanta plata en esto, hemos ido a 3 centros y no lo ha conseguido. Y el paciente llega y dice, mira, es que no lo puedo dejar. Es que he ido ya a 3 sitios, estuve ingresado en una comunidad terapéutica, tampoco lo conseguí, salí, recaí. Bueno, no pasa nada. Se ha ido preparando para el cambio. Pero no tenemos que desmitificar en el paciente, en el usuario, el sentimiento de fracaso, porque es lo menos motivador que hay. Entonces vamos a intentar esa parte, ¿no? Vamos a motivar al paciente quitándole el sentimiento o el cúmulo de fracaso que lleva detrás, porque la familia también apoya en eso, ¿no? en el tema del fracaso. Sí, Ángel, y aparte, volviendo un poco a esto filosófico que se abría permanentemente al principio, que a mí me encanta también, también terminamos siendo esclavos, y la palabra esclavo no es cualquiera en adicciones, del concepto de cierta idea de lo que es un éxito y un fracaso, y de que tenemos que ir hacia el éxito y que el fracaso es algo malo, que también termina siendo muy complejo y contradictorio eso. Claro, lo importante en tu línea es decir, no es ir al éxito o al fracaso. Primero, ¿qué es un éxito? En todo caso, el éxito lo tendremos que pactar con el paciente, lo que es un éxito para él. Si para él un éxito es consumir la mitad y consigue consumir la mitad, es un éxito terapéutico. Porque el objetivo era ese, ni más ni menos. Otra cosa es que motivemos a que avance y al final consiga la abstinencia. Pues bueno, pues si el paciente quiere y lo conseguimos motivar hacia el cambio, está bien. Entonces nosotros no hablemos tanto en términos de éxitos y fracasos, sino de motivación al cambio, de que ha dado un cambio o ha hecho un cambio. Esto es lo importante, creo que para nosotros, ¿no? Porque si no, también el propio terapeuta en adicciones, y también el resto lleva muchos años, Rodrigo también, yo también, es decir, nos frustra, ¿no? Porque el éxito terapéutico, entendido como ese éxito terapéutico de mantener la abstinencia en el tiempo, pues no es muy alto en adicciones, vamos a ver. Es decir, los estudios van entre un 30 o 35% de ese éxito, ¿no? Aparentemente. No, el éxito, hay mucho más éxito de lo que nos pensamos. El paciente ha reducido, o el paciente ha estado 3 años sin consumir, pues ha habido 3 años de éxito en todo caso, ¿no? Bueno, luego recae, pues vamos a iniciar otro proceso terapéutico y otro proceso de cambio. No es que ha fracasado lo que hizo, no, te ha ido muy bien. De hecho, tuviste éxito en el tratamiento. Mira, 3 años sin consumir. Mucho tiempo. Bueno, ahora has vuelto a recaer, pues vamos a analizar la recaída, vamos a ver qué pasa y vamos a motivar otra vez al cambio. ¿Vale? Lo entendamos desde ahí. No hablemos tanto de fracaso o éxito, sino de motivación al cambio y sobre todo la expectativa, y introduzco ya el vocabulario que luego en el modelo comentaré más, la frase que nos deberíamos grabar aquí o tatuar aquí, que es la expectativa de autoeficacia. Eso es importantísimo que se lo traslademos a las personas, a los pacientes, usuarios o como queramos llamarlos, ¿no? Tenemos que trasladar y transmitir a las personas que tengamos delante la expectativa de autoeficacia, no de eficacia del tratamiento. Eso no sirve. Si yo le digo, no, venir aquí, mi tratamiento es muy eficaz, pero el paciente no lo funciona, lo estoy frustrando más. Va a pensar, mira, si me he ido al mejor, que tiene no sé cuánto de eficacia y encima no sale bien lo mío, es que no puedo cambiar. No, yo tengo que trasladar la expectativa de autoeficacia. ¿Vamos bien? Seguimos. Excelente. No sé, a ver, vamos a ver el chat. Nadia, también si vas percibiendo alguna... creo que están todos impactados, están sí, pensando... O desconectados ya, ¿no? Han desconectado ya. No. Todavía está entrando gente y veo a todo el mundo muy concentrado, incluida, escuchando, así que vamos bien, vamos re bien. Bueno.
Nada, estas diapositivas siguientes son un poco la explicación de estos principios del NAIDA que comentaba, entonces las paso un poco más deprisa, y llegamos a esto de la motivación, ¿no? Estos objetivos. Bueno, esto lo voy a pasar así como deprisa, pues tenemos que descubrir nuestro estilo personal, aunque nos incorporemos dentro de un modelo u otro, una corriente u otra, tenemos que ver ese estilo nuestro, ¿no? Esa relación y ese hacer alianza terapéutica con el otro, pues bueno, conocer características fundamentales de los distintos estilos terapéuticos o de intervención que tengamos por ahí. Conocer cómo cambia la gente, que es lo que yo me voy a centrar más, sería un poco el objetivo principal también de esta charla. Cómo manejar la ambivalencia, que esto sería lo que es la entrevista motivacional, que estaría dentro del modelo transteórico de cambio. Y bueno, conocer y practicar las técnicas motivacionales, que lógicamente no vamos a poder hacer nada práctico ni role-playing ya por los tiempos y el online dificulta, aunque se puede hacer, pero dificulta un poco más, ¿no? Bueno, tendríamos el estilo personal del terapeuta, las condiciones del cambio, pues esa empatía, que luego resumiré. Y bueno, yo creo que paso aquí, ¿no? Que quizás es lo más interesante, ¿no? Bueno, primera palabra clave que tenemos que tener en cuenta, la motivación. Y la motivación no es ni más ni menos que aquello que nos hace decidirnos por una alternativa u otra. Es lo que nos hace decidirnos. Y esto es un poco lo que decía antes. Es decir, da igual que decida por qué, si no mi mujer me deja, sino por mí, por mi fuerza de voluntad, por lo que queramos. Lo importante es que el paciente decida, que encuentre la motivación. Yo no le voy a decir por lo que se tiene que motivar al paciente. Eso es un error también del superterapeuta. Es decirle cómo se tiene que motivar. No, yo le voy a ayudar a motivarle. O le voy a motivar, pero con lo que necesite, con lo que sea su motivación, no lo que me motiva a mí. Porque yo a veces me gusta el fútbol, por decir algo que no es el caso, y que yo quiera motivar al paciente con el fútbol. Pero si es que al paciente no le gusta el fútbol, le gusta la hípica, no sé, por decir algo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser con el fútbol? Entonces vamos a descubrir con el paciente lo que al paciente o usuario le va a hacer decidirse entre elegir una alternativa u otra. Entre seguir consumiendo, consumir menos, no consumir, consumir más o lo que fuese. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, lo que es la motivación. El gran reto para nosotros, los técnicos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, otras figuras profesionales que haya por allá también, que nos dedicamos a esto de las adicciones, es cómo facilitamos el cambio. Es decir, cómo hacemos que la persona cambie, que la persona que tiene problemas de adicción. Y tradicionalmente se ha considerado como que es un salto único, ¿no? Por esa fuerza de voluntad. Es decir, si quieres consumir, consumes, y si no, lo dejas, ¿no? Es decir, tienes que dejarlo, tienes que decidirte ya. No, entre el blanco y el negro, como siempre digo, está el gris y a veces es la mejor opción. No es un salto dicotómico. Esto no es consumo o no consumo. Entre el consumo y no consumo hay todo un abanico de oportunidades, posibilidades o demás. Entonces es importante que también el paciente vaya viendo cuáles son, cuáles no son. Y respetemos ese proceso de cambio. ¿Me siguen? Hasta ahora un poco lo que quiero transmitir con esta diapositiva. Vale. Entonces las palabras clave que tenemos que tener en cuenta son motivación, son las estrategias o los motivos por los que la persona puede tomar una decisión u otra. ¿Por qué yo decido hoy ponerme esta camisa y no otra camisa? Pues bueno, pues me habrá motivado, pues seguramente ha sido que estaba la primera y es más cómodo. Pues esa ha sido mi motivación de hoy, la comodidad, por decir algo, ¿no? Otras veces es porque voy a otro sitio o porque hace más frío y me pongo otra remera, otra camisa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el paciente qué motivos tiene para tomar una decisión, la palabra cambio. Y para cambiar, tomar la decisión y llegar a la acción hay que prepararse. El paciente no se levanta un día y decide hoy dejo de drogarme. Eso no pasa. O no tiene por qué pasar. Supongo que alguno ve la luz en un sueño y lo descubre, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que tenga dudas, que el paciente dude, que tenga una ambivalencia, ¿no? Que hablan Miller y Rowling, ¿no? En esa entrevista motivacional. Y luego que tengamos en cuenta el estadio de cambio. ¿En qué momento se encuentra esa persona? Porque según el estadio de cambio de la persona, nuestra intervención es de una forma o es de otra. No podemos utilizar, como hoy es el primer día que viene el paciente, saco mi folio de la primera sesión y aplico la primera sesión. Pues depende del estadio de cambio.
Si me viene un chico que no quiere dejar de fumar porros, es más, quiere ser agricultor de marihuana, pues no le puedo decir ese día que deje de fumar porros. En cambio, me viene alguien y me dice, mira, quiero dejar la cocaína ya porque estoy cansado de la cocaína. Pues mi intervención es otra. Aunque sea la primera sesión de cada uno. Pero mi intervención es diferente. ¿Me van siguiendo? No apliquemos los protocolos como toca. El modelo transteórico de cambio primero es transteórico, que para mí es importante. Entonces da igual en la corriente que nos encontremos. Pero es un transteórico de cambio. Vamos a respetar los espacios de cambio y los estadios de cambio, perdón. Entonces, ¿qué aportan Prochaska y Clemente? Empezaron a estudiar esto con tabaquismo, allá por los 80. Tiene mucho publicado también. Y aporta una descripción sistematizada de cómo se produce el cambio de conducta. El cambio de conducta en adicciones. Luego lo podemos generalizar y cuando lo explique voy a poner algún ejemplo que lo van a entender, creo que todas y todos, ¿no? Entonces, Prochaska y Clemente describen sistemáticamente cómo se produce el cambio de conducta o los cambios de conducta. El cambio de conducta, como pone la diapositiva, no es un cambio dicotómico, discreto, de blanco o negro, de consumo o no consumo, sino es una secuencia de cambio intencional que pasa por esas fases o estadios. Por lo tanto, si un paciente pasa por diferentes estadios, los profesionales podemos desarrollar estrategias para los diferentes estadios. No sirven para todos los pacientes en todos los momentos del paciente. Y esto es un poco lo que hace el modelo transteórico de cambio. Diseñar, identificar los estadios de cambio y luego Miller y Rolling también investigan qué hacer en los primeros estadios de cambio, que sería esa entrevista motivacional. ¿Vale? Sería como introducción a esto. Además, esto lo voy a pasar luego muy por alto porque es quizás un poco más complejo de explicar, aunque es interesante. La gente normalmente conoce el modelo transteórico de cambio, los estadios de cambio, ¿no? Pero es importante también que tuviésemos en cuenta los procesos de cambio, que ya Prochaska y Clemente también los explican, incluidos también los niveles de cambio. Es decir, Prochaska y Clemente hablan de los estadios de cambio, de los procesos de cambio y de los niveles de cambio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Quizás yo las dos últimas partes, la B y el C, lo voy a pasar más rápido porque quizá lo interesante es que hoy por lo menos dejase claro cuáles son estos estadios de cambio y los principios básicos de la entrevista motivacional. Veo que me queda una hora y empiezo ahora a hablar del modelo. Vamos bien, no sé cómo irá, se nos hará tarde. Bueno, sin problemas. ¿Cuáles son los estadios de cambio? Y esto nos lo tenemos que aprender así un poco como que deprisa, ¿no? Pues está la precontemplación, la contemplación, preparación a la acción, acción, mantenimiento y la recaída. Y voy a empezar en este momento por el final. Alguien por fin nos dice en adicciones que la recaída es parte del proceso terapéutico. Tuvieron el valor y el atrevimiento de decir que la recaída era parte del proceso de cambio o del proceso terapéutico, porque hasta ahora era un fracaso de la terapia, o del paciente en la terapia, mejor dicho, ¿no? Para ese concepto del superterapeuta. No, la recaída es parte del proceso terapéutico. Es normal que para los pacientes recaigan. Vamos a ver, tampoco le voy a avisar al paciente, es normal que recaiga, porque si no le estoy dando el permiso a consumir, por supuesto. Pero cuando recae, lo explico. Y a la familia, pues se lo explico también. Bueno, es que es normal, es decir, esto es así. Y ahora pongo así algún ejemplo y si pueden me contestan en voz alta. Lo hacemos un poco más interactivo porque de verdad que así lo van a entender mucho mejor estos estadios de cambio. ¿Alguien de los que escuchan o las escuchan ha intentado hacer una dieta de alimentación alguna vez? Vale, veo por ahí a Nadia que levanta. Veo gente que intenta hablar, pero como no está el micro, pues los labios no sé leerlos todavía, todo llegará. Pero... Sí, muchas veces. Vale, ok. Todos, creo que todos. Muchas veces. Vale, la mayoría. Es una aventura. ¿De verdad que a la primera vez que lo intentaron lo han conseguido y lo siguen manteniendo, la dieta? No, ¿verdad? No. Vamos, seguro. A ver, normalmente se empiezan los lunes y el jueves ya recaigo. Normalmente suele ser así, ¿sabes? El miércoles, sí. La gente más viciosa los miércoles, por decir algo, ¿no? Seguir un poco la broma. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo pasa en las adicciones. Vamos a ver, ¿por qué tiene que pasar en la dieta, que como es algo mío no pasa nada porque recaiga y no la cumpla? Y a lo mejor es a la quinta dieta cuando la mantengo en el tiempo. Y en adicciones porque tiene que ser la primera vez que va a terapia y si no es un fracaso. Y el que en una dieta yo tarde 5 intentos de dieta para conseguirlo, no es que he fracasado las 4 anteriores. Es que me estoy motivando y preparando para el cambio. Igual no estaba preparada.
Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, ¿alguien intenta hacer deporte de forma continua o van al gym o alguna cosa de estas? Sí, por ahí creo que Isabel, creo que es, ¿no? Veo por ahí que dice que sí, Sí, o un ok. sí, yo ¿Sí? consigo, yo logro 2 semanas y después paro. Claro, pues recaes otra vez, quiero Sí, decir. Bueno, pues, pero simplemente tú te vas acostumbrando poco a poco, te vas motivando poco a poco y al final vas, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, que yo quiero ir al gimnasio, que no estoy convencido, sé que tengo que ir, pero no estoy convencido, es decir, sería contemplativo, ahora explicaré un poco más sobre los estadios, y llego y mi preparador físico... Acá en Argentina tenemos la excusa perfecta, porque está todo cerrado los gimnasios, abrieron una semana y ya está, volvieron a cerrar. Sí. Ahora es perfecto para recaer entonces, ¿no? no, pero no Sí. es una excusa, porque se puede Claro. hacer en casa. Porque acá está todo abierto a partir de esta semana. Estamos en fase ya abiertos gimnasios, todo, así que no hay excusa. Bueno. Hay que seguir. Y si no, hay que prepararse para cuando se abran. Pero imagínense que yo no estoy convencido, llego y el entrenador personal y el personal training que tenga allí, mi entrenador deportivo, me dice, mira Ángel, tienes que venir todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, y tienes que estar haciendo 1 hora y media de ejercicio. Y tú no estás convencido de ir al gimnasio, ¿eh? Ya te ha costado ir, ya has ido bajo presión. Es decir, ¿te vas a motivar para ir al gimnasio? ¿Vas a cumplir los 5 días a las 7 de la mañana? No. Pues eso a veces lo hacemos en terapia. Llega el chico que no está preparado para dejar la marihuana, el otro para dejar la cocaína, el alcohol, lo que sea, y le decimos que tiene que dejarla ya. Es decir, que tiene que entrenar 5 días a la semana a las 7 de la mañana. ¿Cómo no vamos a fracasar? Y digo fracasar nosotros como terapeutas, no el paciente, ¿eh? Entienden un poco por dónde voy e intento un poco poner ejemplos cotidianos, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, quiere hacer una dieta pero no la está haciendo actualmente? Pueden levantar la mano. ¿Hay alguien por ahí? Por ahí, María, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces, María, ¿en qué estadio de...? Pero tú sabes que tienes que hacer una dieta y quieres hacer una dieta. ¿Te hace falta una dieta, consideras, María? Sí, es verdad. O sea, con esta cuarentena todos nos fuimos engordando un montón y el encierro, todo, o sea, nos tiene tan ansiosos que, o sea, nos pasamos comiendo. Todos los días digo, hoy empiezo una dieta y la verdad que al final del día me doy cuenta que no lo logré. Bueno, no pasa nada. Te estás preparando para el cambio, no te preocupes. ¿Vale? Entonces, ¿tu nombre es la que habló? María. María, perdona. Sí. Me van a veces los nombres. Bueno, María, ¿en qué estadio de cambio se encuentra en cuanto a la dieta? En contemplación. Ella es contemplativa. Sabe que quiere hacer una dieta o que tiene que hacer una dieta, pero no hace nada para hacer la dieta. Simplemente se dice que tiene que hacer una dieta. Entonces, la estrategia yo con María sería darle una hojita, un folio con la comida que tiene que comer o la que no. No. A lo mejor yo tendría que prepararle y motivarle a decir, bueno, pues vale, ¿quieres hacer una dieta? En vez de decirle lo que tiene que comer, que son 20 gramos de arroz, 100 de pan, un pavo, no sé qué, es decir, en vez de decirle eso, que no lo va a cumplir y la llevaría al fracaso, yo le podría decir, bueno, de todo lo que comes mañana, de lo que vas a comer mañana o de lo que estás comiendo durante la semana, ¿qué te puedes quitar o comer menos? A lo mejor me diría, pues mira, bueno, aquí iba a decir el almuerzo aquí sabéis que es 10, 11 de la mañana y tenemos luego la comida, ¿no? Pues a lo mejor sería, pues mira, por la noche siempre como un poco más de pan y me lo quiero quitar. Vale, pues le diría, quítate ese trocito de pan por las noches. ¿Te parece bien? ¿No? Lo estaríamos preparando y la estaríamos llevando a la preparación, a la acción. No a la dieta, a la preparación, a la acción. Es mucho más motivador decirle que ella se quite el trocito de pan que no que coma lo que yo le digo que tiene que comer en la hojita. Y eso trasládelo ahora como terapeutas cuando tenemos al paciente o al usuario adicto delante. ¿Le decimos que se quita el trocito de pan o le damos la hojita de lo que tiene que hacer? ¿Entienden un poco por dónde voy, no? Eso sería prepararlo. Es decir, pero yo no le puedo decir a María, ahora tienes que comer menos y tienes que comer verduras por la mañana, quítate todos los asados y todas las cosas estas tan buenas que tenéis ahí en Argentina. No se lo puedo decir porque no está motivada. ¿Sí? ¿Queréis comentar algo? Veía ahí...
una mano, en Zoom, pero igual ha sido error. Vale. Bueno, entonces ella sería contemplativa. ¿Quién de por ahí es fumador de tabaco o fumadora de tabaco? ¿Hay alguien? No sigas preguntando porque voy a levantar todas las veces la mano. Vale. Pues Nadia, la adicta del tabaco. ¿Eres fumadora hoy por hoy? Sí, sí. ¿Sí? Sí, soy fumadora. ¿Tienes un problema con el tabaco? Sí, claro. Sí. ¿Y haces algo para dejar de fumar? Intento. Eso es lo que dice el típico adicto, es decir, intento, voy a ver si puedo. No. ¿Estás haciendo algo para dejar de fumar? No. No. Vale, por eso a los pacientes tenemos que centrarlos en las respuestas, ¿no? Si no, siempre responden, ¿no? Vale, no está haciendo nada, pero sabe que tiene un problema con el tabaco. Ella también es contemplativa. Yo tendría que llevarla a la preparación, a la acción, pero no a que deje de fumar mañana, porque no está preparada para dejar de fumar. Entonces, si yo me empeño en que deje de fumar, voy a fracasar como terapeuta. No el paciente va a fracasar, voy a fracasar yo como terapeuta. ¿Vale? ¿Van entendiendo? Esto sería lo mismo que, por ejemplo, bueno, hablo así en general por no entretenerme, porque si no, me entretengo y no nos dará tiempo luego a preguntas o demás. Digamos que el precontemplativo es la persona que no tiene conciencia del problema. Pues el típico chico de marihuana de 15 años que piensa que ¿por qué debo dejarlo si yo no tengo ningún problema, ¿no? O adultos adictos que piensan que controlan la cocaína y no tienen ningún problema con la cocaína. Esa persona sería precontemplativa. Luego teníamos los contemplativos, los que saben que tienen un problema pero no hacen nada para resolver el problema. Luego tendríamos los de preparación a la acción, que ya hacen algo. Por ejemplo, creo que era Isabel con el tema del deporte, ¿no? O el gimnasio, ¿no? Creo que era ella. Vale. ¿Tú has ido alguna vez al gimnasio? ¿Te has comprado la ropa deportiva? ¿Te haces un selfie? ¿Lo cuelgas en las redes? Todo así como que ya eres deportiva y deportista internacional. Vas una semana, 2 semanas y dejas de ir, ¿no? Bueno, ella... No podemos decir que estaba en acción prácticamente, pero sí que se está preparando, es decir, porque ya tiene la ropa, ya se apuntó al gym, ha pagado la cuota, ¿no? Se está preparando para ir. Eso no quiere decir que vaya. Es como yo a veces que me quiero, no sé, me compro una bicicleta porque quiero hacer bicicleta, pero no voy en bicicleta. Bueno, pero ya tengo la bicicleta. Si no tuviese la bicicleta sería peor. Así ya puedo estar, es decir, mi terapeuta me podría decir, bueno, ya tienes la bicicleta, vamos a limpiar la bicicleta para motivarme con la bicicleta. No que me diga todos los días sal tantas horas y haz tantos kilómetros. No, me diría, limpia la bicicleta, ya que la tienes, ya, pues si algún día quieres cogerla, ¿no? O quieres ir y montar en bicicleta. Entienden un poco por dónde voy. Eso sería el que me tendría que decir mi preparador. O lo que yo le diría a Isabel. Bueno, pues en vez de ir ahora tantos días, es decir, ¿puedes ir un día solo? Un rato, entras, estás media horita y sales, por ejemplo. Bueno, pues eso sí, a lo mejor puedo ir los martes, que me viene mejor, porque no tengo nada que hacer por la tarde, me aburro. Bueno, pues vamos a ver. Y intentaría conseguir un compromiso con Isabel para que volviese. Entonces, imagínate que la veo dentro de 3 semanas a Isabel y le digo, bueno, los martes has ido al gym 1 hora. Dice, mira, de los 3 martes solamente he ido 2. Y viene como avergonzada, ¿no? Porque el compromiso que tomó conmigo no lo ha cumplido. El superterapeuta, ¿qué diría? Qué mal, es decir, solamente era ir un día, 1 hora los martes, no has cumplido el compromiso, ¿qué te ha pasado? Esto no puede ser, no tienes fuerza de voluntad, ¿no? Este tipo de cosas que se dicen por ahí, ¿no? Bueno, el terapeuta motivacional, ¿qué le tendría que decir Isabel? Muy bien, Isabel, veo que has conseguido de 3, 2, es decir, más de la mitad. Quiere decir que si lo has conseguido 2, puedes conseguirlo más días. Eso es lo que tendríamos que decirle. Si el paciente se compromete a dejar de consumir o a reducir el consumo, pero no lo cumple al 100%, no le podemos regañar al paciente. Tenemos que motivar al paciente, decirle, muy bien, de 10 días, 1 ya no has fumado. Posiblemente puedas conseguir otro más adelante. ¿Qué tiene que pasar para que tú consigas otro, ¿no? Y ahí podría hablar de otro modelo, pero a veces va en consonancia con este de Prochaska y Clemente, ¿no? Del test teórico de cambio, que es el modelo centrado en la solución. Muchas veces los terapeutas, los superterapeutas o en adicciones por tradición también, nos centramos en el problema y no en la solución. Siempre nos centramos en ¿y por qué no fuiste el martes? Yo le diré, si estuviese centrado en el problema, como los superterapeutas, yo a Isabel le hubiese dicho, ¿por qué no fuiste el martes que fallaste al gimnasio?
Me centraría en el problema de por qué no fue el martes ese. Un terapeuta motivacional y centrado en las soluciones le preguntaría, ¿qué pasó los martes que fuiste al gimnasio? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó alrededor para que tú fueses al gimnasio? ¿Eso se puede repetir otro día para que vuelvas a ir al gimnasio? ¿Entienden un poco por dónde voy? Lo importante es que nos quedemos en el día que el chico no fumó, no en los que sí que fumó. Que siempre tenemos la mala costumbre de centrarnos en el problema y no en la solución. ¿Me van siguiendo? Esto lo explica mucho mejor otro modelo, el modelo centrado en soluciones, pero bueno, creo que es importante también porque es muy acorde a lo motivacional. Si Isabel mantiene ya un tiempo yendo al gym, ya estaría en acción. Y decimos que cuando lleva más de 6 meses de cambio de conducta, es decir, cuando una persona ya ha dejado 6 meses de consumir o está abstinente 6 meses, se encuentra en mantenimiento. Esto sería así, los estadios de cambio. El primer día que viene el usuario a nuestro consultorio, a nuestro centro, tenemos que saber en los primeros 10 minutos en qué estadio de cambio se encuentra. Porque si la intervención ya va enfocada ahí. Porque si no es contraproducente. Si yo me equivoco de estadio de cambio, que es precontemplativo, y yo pienso que está en acción, y le digo qué va a hacer para dejar de consumir, voy a provocar reactancia. Miller y Rollin le llaman resistencia al cambio. Y eso es importante también que lo analicemos. No sé si me estoy siendo muy teórico, si lo intento hacerlo práctico o útil en las intervenciones. Yo creo que es fundamentalmente práctico y ético lo que vos estás planteando, digamos. Creo que los excesos de teoría o teorización es lo que han hecho mucho daño en la clínica de las adicciones. ¿Sí? Hablando de un paciente, yo voy a usar también la palabra paciente más que nada por una comodidad discursiva, porque le tengo cariño, porque creo que cuando empecé a ejercer y a la fecha todavía me cae muy simpática la palabra, pero probablemente tendría que encontrar alguna que se le parezca. Pero me parece que uso rápidamente la palabra ético, ¿no? Es muy ético, porque es respetar la subjetividad del otro y no atropellarla con toda una serie de mandamientos que tienen más de mandamientos que de terapia. Es decir, la moral no la podemos utilizar en terapia. Otra cosa es la moral que yo tenga, ¿no? Que bueno, entonces ya veré si puedo trabajar con ese paciente o no desde mi moral, pero no puedo utilizar la moral como un instrumento terapéutico, ni el chantaje emocional, ni demás, ¿no? Es decir, porque al final ya no es hazlo por ti, al final cuando no se nos ocurre nada al terapeuta o al superterapeuta es date cuenta de tus hijos lo que sufren, hazlo por ellos, ¿no? Esa es la frase del superterapeuta, vamos, que no sé cuál es peor, si esa o la fuerza de voluntad. Es decir, no, vamos a ver qué pasa y desde ahí. Por ejemplo, para que entiendan, y ahora ya con esto remato un poco la definición de los estadios de cambio, imaginaos que yo me quiero comprar unos zapatos, ¿no? Porque esto sirve para todo, esto es como cambia a las personas realmente, sobre todo en adicciones. Pero bueno, piensen, por ejemplo, bueno, no me quiero meter ahí, luego si acaso hago la crítica que iba a hacer, ¿no? Bueno, yo imagínense que, no sé, yo tengo unos zapatos, miro mis zapatos y soy precontemplativo con mis zapatos, es decir, pienso que mis zapatos están bien y yo no me hacen falta unos zapatos. No me planteo comprar unos zapatos nuevos. En cambio, un día miro, contemplo mis zapatos y digo, uff, tendré que comprarme unos zapatos. Pero no hago nada para comprarme los zapatos. Otro día ya voy por la calle, por allí, el Patio Olmos, entro, ¿no? Ahí en Córdoba, ¿vale? Entro al shopping y ya miro las vidrieras, creo que le llaman ustedes, ¿no? Las escaparates, las vidrieras, ¿no? Donde están ahí, ¿no? es. Y ya me quedo mirando las vidrieras. Ya me estoy preparando a la acción. Otro día entro y ya pues pruebo los zapatos, me sigo preparando la acción y otro día voy y me compro los zapatos, ¿no? Se dan cuenta, he pasado por esos estadios de cambio. A lo mejor puedo pasarlos en un día, 2 días. El que se levanta un día y dice me voy a comprar unos zapatos, eso es shopping. Eso se llama enfermedad mental. Es decir, no es lo normal. ¿Vale? Es decir, ese impulso. Eso sería adicción a las compras o compulsión, si queremos ponerlo así. Para que entiendan que en todo proceso pasamos por estos estadios. Yo también pienso que esto pasa hasta en el amor. Y les pongo también un ejemplo así como más romántico, ¿no? Es decir, conocemos a alguien, una compañera de trabajo, una amiga, un vecino, de donde sea, y no nos planteamos nada con esa persona. Somos precontemplativos con esa persona. Pero de repente un día la contemplamos o lo contemplamos, ¿no? Es decir, mira,
qué majo, qué guapo, qué guapa, qué lo que sea, y nos preparamos a la acción. Y le pedimos un día el WhatsApp, por decir algo, ¿vale? Y luego llega la acción, un día aburridos, esas noches aburridas que tenemos, de hola, ¿qué haces? Y le escribimos. Bueno, ya hemos pasado la acción, quiero decir, pero no de repente voy y le digo a la persona te quieres casar conmigo y vamos a tener 2 hijos y se van a llamar tal y tal, ¿no? Es decir, eso no, sería también enfermedad mental, como digo. Eso de amor a la primera vista, que dicen por mucha gente, eso se llama enfermedad mental, ¿eh? También que quede claro. Tenemos de pasar por los procesos y por los estadios de cambio. Pues luego ya pues tenemos acción, mantenimiento y lo que sea. En el desamor pasa igual, ¿eh? Pasamos por la ambivalencia, ¿no? Que diría Miller Rowling en la entrevista motivacional. Uno está con su pareja, se levanta, mira por la mañana, no pasa nada, no se plantea una ruptura, no se plantea nada. De repente un día te levantas, miras al lado y contemplas y dices, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y empiezas a contemplar, pero sigues sin hacer nada. Otro día ya te preparas para la acción, o la preparas o lo preparas para la acción. Cariño, tenemos que hablar, ¿vale? Y lo planteamos ya así. Luego pasamos a la acción. Mira, vamos a dejarlo un tiempo, que significa te dejo. Lo de un tiempo es para decorar siempre y que hacer menos daño supuestamente, pero es te dejo. Luego mantenemos la ruptura y a veces se dan las recaídas, con los ex o con las ex, ¿no? También, para que entendamos, ¿no? Ven ahí todos los estadios de cambio cuando quiero dejar a alguien, por ejemplo, cuando tengo que comprarme algo. ¿Sí? ¿Lo entienden? Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Con estas explicaciones de la compra o del amor o desamor, ¿no? Creo que ahí ya está clarísimo. Creo que cada uno de los que estamos escuchando ustedes nos hemos quedado repasando un montón de experiencias personales que van ejemplificando todo lo que vos decís. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura cada fase? No sabría decir. Hay gente que tarda años. No sé, Nadia, por ejemplo, como fumadora activa, ¿vale? De tabaco. Yo soy fumador de tabaco también, Nadia, reconozco mi parte, soy contemplativo, a veces preparación a la acción, pero bueno, voy ahí. ¿Cuántos años has estado precontemplativa pensando que no se planteaba nada con el tabaco? Años y años, ¿no? Seguramente. Me imagino, ¿no? Sí, sí, mucho tiempo. Vale. ¿Cuántos años lleva contemplativa? Pues otros tantos casi, podríamos decirlo, ¿no? Quiero decir que cada uno pues tiene su tiempo, requiere su tiempo. Lo importante es que como terapeuta, como acompañante terapéutico, como experto en adicciones o técnico en adicciones, motive a acelerar esos estados de cambio. Hay gente que los pasa en un día. Yo os cuento, historia personal, mi padre ya el pobre muy mayor, ha fumado toda la vida y yo creo que llevará unos 4 o 5 años que dejó de fumar y tiene 80 años. Dejó de fumar de un día para otro. Le pegó mal, es decir, estuvo enfermo un día, ambulancia, cuidados intensivos en el hospital. Cuando salió del hospital dejó de fumar y no volvió a fumar más. Es decir, pasó por todos los estadios en 12 horas, seguramente. Porque se asustó, vio que no tenía un problema, como le dijeron lo del tabaco, vio que peligró su vida y yo creo que ahí hizo un repaso y pasó por los estadios de cambio. Bueno, pero pasó por los estadios de cambio seguro. No es que se levantó un día y dijo, dejó de fumar, no. En esas 12 horas le daría para pensar y se lo replanteó, ¿no? Pasaría igual con la dieta y el ejercicio físico. ¿Cuántos años está Isabel intentando hacer deporte de forma continuada, mantenida? O María con la dieta. Si ahora una persona tiene un infarto de miocardio, peligra la muerte, está 3 días en cuidados intensivos en el hospital, algunos salen comiendo una dieta, sin comer sal, dejando de fumar y haciendo ejercicio físico. Y a lo mejor en 3 días, pero ha pasado por los estadios de cambio, de no planteárselo a en 3 días. Quiero decir con esto que hay gente que puede estar años, gente que en 3 días puede verlo, ¿no? Porque le toca algo traumático o algo más doloroso y lo cambia, ¿no? Es decir, pues a lo mejor hay gente que ha dejado de consumir porque le vieron consumir sus hijos un día. No se planteaba, lo vio, se montó un drama en casa y a partir de ahí lo dejan, ¿no? Pero pasó por los estadios de cambio, ¿entienden? ¿Vale? Es decir, no hay un periodo estipulado para cada estadio de cambio. Lo único en el de acción, que sí que 6 meses de abstinencia decimos que se encuentra en mantenimiento. Eso sería el único. Bueno, dicho esto, pues como ven, bueno, esto sería una rueda, ¿no? Es decir, de precontemplación, contemplación, y se puede recaer en cualquier momento. Uno entra y la recaída se da. No sé, imaginemos que Nadia deja de fumar, está 1 año sin fumar, o está intentándolo, recae, luego está un tiempo sin fumar y vuelve a recaer, pues bueno, la recaída se da, hay que trabajarla y ya está, ¿no? Es parte del proceso.
¿vale? Pero no quiere decir que si nadie recae vuelva a precontemplación. Puede volver a contemplación o incluso a preparación a la acción. Ha estado un tiempo fumando otra vez y dice, no, voy a reducir otra vez. Y está en preparación a la acción directamente. No se vuelve al inicio, ¿eh? No se tiene por qué volver al inicio. Hay pacientes que sí, que recaen, se desmotivan y dicen, mira, da igual, si tampoco es para tanto. Oye, si consumo, que tampoco pasa nada. Y vuelven a precontemplación. Según la persona, pues vuelve a un estadio anterior o no, o a otro. ¿Me siguen? ¿Bien? ¿Todo? Bien, excelente, Ángel. Vale. Bueno, pues Veo sería que una forma... Sí, por favor. ¿Me estás escuchando? Hay muchos comentarios en el chat. Hay una audiencia acá hablando de lo excelente y lo sencillo, lo claro. Bueno, haciendo hincapié en lo claro que les resulta tu exposición y los ejemplos. Era la idea, o es la idea, por lo menos mi intención. ¿Vale? Bueno, pues gracias por esos comentarios. Bien, esto sería un poco lo que habría que hacer en cada estadio, ¿no? Si tenemos el paciente precontemplativo, lo que tenemos que hacer es informar y concienciar del problema. No hay que hacer nada más. Porque no tiene conciencia del problema, pues vamos a generar conciencia del problema. Ni más ni menos. No intención de que reduzca, lo deje, tal, no, conciencia del problema, ¿eh? Cuando ya se encuentra en contemplación, tenemos que trabajar la entrevista motivacional y trabajar esa ambivalencia, ese balance decisional, que luego comentaré. Cuando ya está en preparación a la acción, pactar objetivos y compromiso, pero pequeños objetivos pactados con el paciente, lo que al paciente le parece bien, ¿eh? No lo que a mí me parece bien. Si era dejar ese trocito de pan por la noche, es el trocito de pan. Si es ir 1 hora, un día a la semana solo al gym, ir solamente un día. Si nadie es dejar de fumar, pues a lo mejor el de después de almorzar, quitárselo, o el de antes de dormir, o decir, pueden ser pequeños objetivos, no hace falta grandes objetivos, ¿eh? Luego ya en acción, aquí sí, que el paciente ya está abstinente, aquí es donde sí que hay que meter el programa terapéutico, si lo tenemos en marcha. No hay que poner un programa terapéutico en precontemplación. El paciente no está preparado para hacer un taller de prevención de recaídas o si quiere consumir, si mantiene el consumo. ¿Cómo va a hacer un taller de prevención de recaídas o de otra cosa? Es decir, el programa terapéutico va aquí, en acción. Luego tenemos el mantenimiento, que es mantener la motivación y ya perfilar el cambio de estilo de vida, que ya ha hecho un cambio, pues vamos a perfilar y a matizar el cambio de estilo de vida. Y si se da la recaída, por supuesto, pues desmitificar la estrategia de manejo, el refuerzo de la autoestima, trabajar lo que es el efecto EVA, ¿no? El efecto de la violación de la abstinencia, que es importante también trabajarlo con los pacientes en caso de que se diese. Bueno, aquí sería un poco lo mismo. El precontemplativo, como pone ahí, no ve el problema, el contemplativo ve el problema, pero con muchas dudas. Determinación es que es la traducción latina de preparación a la acción. Verán algunos artículos que pondrán preparación a la acción y en otros determinación, sobre todo en español latino. Es lo mismo, preparación a la acción que determinación. Acción ha iniciado el cambio, mantenimiento y la recaída. Si se dan cuenta, en todo lo común cambia las estrategias, algunas coinciden, pero sobre todo la empatía. La empatía es fundamental. Y los terapeutas, los acompañantes terapéuticos, educadores sociales o demás profesiones afines, se nos llena la boca con la empatía. Y no somos tan empáticos como pensamos. Y os pongo un ejemplo. Un paciente que lo sigo atendiendo y por ello ya tengo bastante en orden, con el tema de las apuestas deportivas. Estoy últimamente trabajando pues, el tema, porque es un problema aquí en España, todo el tema de la nueva ludopatía, las apuestas deportivas y demás. Bueno, un chico joven, 18 años, y le roba el portátil, el laptop, ¿no? Dicen allí, ¿no? El ordenador, la computadora portátil a la madre. La madre es profesional de la abogacía en concreto, y se la roba y la vende. Y nos lo cuenta. ¿Hemos empatizado con él o con la madre? Ahora mismo. Nos sale empatizar con la madre de entrada. Porque pensamos que si nos robasen el laptop a nosotros, es una desgracia porque se supone que hacemos copias de seguridad, pero eso es mentira y perdemos todo, ¿no? Entonces no estamos empatizando con el paciente. Quiero decir que mucho cuidado con estas cosas de la empatía, que vamos de empáticos y no somos tan empáticos. Y ya lo decía Rogers, ¿no? Que hay que leer también un poco a los clásicos. La empatía, pero el componente de la empatía también es la aceptación incondicional. Tenemos que aceptar incondicionalmente al usuario. Y si no, no trabajemos con ese usuario.
Yo, por ejemplo, con pedrastras, con abusadores infantiles, como psicólogo forense sí que puedo hacer la pericial, pues es un tema muy objetivo y muy distante, pero yo no hago terapia con ellos, porque no acepto incondicionalmente a la persona. Entonces no puedo trabajar con ellos, mientras que puedo elegir porque decidiré no hacerlo, ¿no? Entiendo un poco por dónde voy también lo de la empatía. Bueno, y aquí tendríamos todas esas estrategias que se podrían utilizar según el estadio de cambio, pero son diferentes. Si nos equivocamos de estadio de cambio y nos equivocamos de la estrategia, estamos fracasando en la terapia. El terapeuta, no el paciente. ¿Vale? Bueno, quedan 30 minutos, estoy controlando un poco los tiempos. Bueno, tendríamos luego los procesos de cambio, ¿no? Lo voy a decir... sí. Ángel, en relación a esto que decís de los 30 minutos, cuando quieras abrir el espacio para un intercambio, más, creo que hay en esta fascinación que he leído y que la percibo, me parece que varios querrían decir un poco cómo se sienten o qué van pensando. Vale, pues sí. Lo que estás diciendo. Si te parece, Rodrigo, termino un poco con 2 o 3 diapositivas más que termino el modelo, paramos. Excelente. Y luego hago la introducción, por lo menos, si no da tiempo para extenderme, pero por lo menos la introducción y los principios de la entrevista motivacional. Sí, excelente. Y hacemos unos 5 minutos ahí de parón para que la gente diga. Bueno, como decía, el modelo trasténico de cambio no solamente son los estadios de cambio y las estrategias que hay que desarrollar según el estadio de cambio, sino también hay unos procesos de cambio que los identifican Prochaska y Clemente en su momento y en sus investigaciones. Aquí, como ven, es concienciación, autorrevaluación, evaluación ambiental, relieve dramático. Es decir, habría mucho que explicar de cada uno. Lógicamente no da tiempo, pero básicamente, y aquí lo van a entender mejor, son procesos cognitivos por los que el paciente pasa, ¿no? O el usuario pasa, cuando cambia de un estadio a otro. El terapeuta, el profesional, el acompañante terapéutico, tenemos que estar muy espabilados, sería la palabra, y muy rápidos, muy pendientes del usuario para identificarlo. Porque esto es muy sutil, pero nos está dando pistas, el propio paciente, el propio usuario nos da pistas de que está cambiando de estadio. Por ejemplo, si el paciente precontemplativo, el chico de 15 años, dentro de la conversación de la sesión de terapia, que no quería dejar de fumar porros porque le gustan los porros y piensa que son buenísimos para todo, y nos dice, bueno, pero a veces me doy cuenta que me paso fumando. Es una frase que la cuenta dentro de una conversación. Yo tengo que estar muy rápido y acordarme. Eso quiere decir que ha tenido un aumento de conciencia, por ejemplo. Solamente esa frase significa aumento de conciencia. Yo tengo que rescatar esa frase y decir, bueno, vi que el otro día me dijiste, o en ese momento, que me ha dicho que te pasas. ¿Por qué crees que te pasas fumando? Y desde ahí sigo elaborando el aumento de conciencia. Entonces, los procesos de cambio son importantes para esto. Por ejemplo, el alivio o reevaluación del entorno. Cuando el paciente nos dice, ¿cómo identifico haces yo la reevaluación del entorno? Cuando el paciente me dice, ya, pero es que con la gente que voy no me interesa. O siempre que voy con estos, debería cambiar de gente. Yo me tengo que quedar con eso. Quiere decir que está reevaluando su entorno, es decir, que no le está gustando ya. Aumenta la conciencia y está pasando a contemplación. Y así sería el proceso de cambio de cada uno, poder explicarlo y demás, ¿no? Y nos va a dar pistas el propio usuario de que está evolucionando y sobre todo nos da pistas de que yo lo estoy haciendo bien con el paciente, ¿no? Porque el paciente va cambiando de estadio. Es un poco así más complejo de explicar, pero yo quería no solamente cortar parcialmente, yo sé que hay muchos compañeros míos que hablan del estadio de los procesos de cambio, perdón, del modelo de cambio, ¿no? del trastónico de cambio, y se quedan con los estadios de cambio, ni siquiera conocen esto, y esto es importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Igual que los niveles de cambio. Por eso es que Clemente dice que tenemos que decidir en qué nivel de cambio trabajamos con cada usuario o cómo trabajamos. Pongo un ejemplo claro que no es de adicciones para que se entienda. Por ejemplo, viene un paciente al consultorio y me dice que no puede dormir, que tiene insomnio. Nos cuenta un síntoma, el insomnio o un síndrome. Yo puedo trabajar en el nivel 1, en la situación, explicarle, por ejemplo, decir técnicas de relajación, tensa, relaja, no sé, pues Jacobson, Schultz o cualquier otra técnica de relajación, meditación, mindfulness, me da igual. Y me quedaría en trabajar en el síntoma. En cambio, yo puedo entrar en el nivel 2 también. Decir, bueno, ¿qué te pasa para el insomnio? Pues mira, es que me da por pensar, rumio mucho los pensamientos y me lío con los pensamientos y no me puedo dormir. Podría trabajar detención del pensamiento o una reestructuración cognitiva. Nivel 2. Con el mismo problema puedo trabajar en nivel 3. Le podría preguntar,
Bueno, pero ¿qué te pasa con los problemas? Pues mira, es que tengo discusiones con mi mujer, la relación de pareja no me va bien y podría trabajar las relaciones de pareja. 4, conflicto de familia. Si me pongo a trabajar en un nivel más profundo. Es decir, es que nos vamos a divorciar, tengo hijos y lo llevo mal, ¿no? Me genera un conflicto de familia, del sistema, porque voy a romper la relación familiar. Y podría trabajar pues, el sentimiento de culpa o los demás que tiene el paciente. O me puedo ir al 5, al conflicto intrapersonal. Pero ¿qué te pasa? Es que me siento mal padre porque voy a abandonar a mis hijos, no los voy a ver como me gustaría verlos y tampoco su madre los va a ver como les gustaría verlos, porque van a vivir separados. Es un conflicto intrapersonal de la paternidad. Todo con el insomnio. ¿Se dan cuenta un poco en qué nivel podríamos trabajar? En adicciones pasaría igual. El paciente es que me puedo quedar con el consumo y punto, con un conflicto intrapersonal de por qué consumen, porque hubo un abuso en la infancia, todo el tema de la hipótesis de la automedicación, podríamos estar explicando también por ahí, para entender por qué el paciente consume y elegir el nivel de cambio. Que podemos trabajar cambiando de niveles, empiezo por el primero y voy profundizando. Puedo trabajar en un nivel clave, si yo considero que es que el problema del consumo tiene que ver con un abuso sexual en la infancia, con un trauma que no ha trabajado o tiene un asunto inconcluso, lo podría trabajar ahí. Vamos a ver, es decir, pues, trabajando directamente en ese nivel o en el impacto máximo, en varios niveles. Pues a lo mejor tiene esa parte cognitiva más que el tema del conflicto de sistemas. Lógicamente, por ejemplo, si es una persona con un problema de esquizofrenia, pues no puede ir a un conflicto intrapersonal, ¿no? Porque su nivel de introspección o su patología no lo va a permitir, porque a lo mejor es contraproducente y me quedaría en el conflicto interpersonal y ya está. A lo mejor, ¿no? Pero deberíamos elegir con el paciente qué nivel voy a trabajar con el paciente, ¿no? Y eso también Prochaska y Clemente lo explican. Entonces, sí, como a modo de resumen, me encanta la diapositiva, me parece ahí en su momento, ¿vale? A ver. Miren, tenemos precontemplación. ¿Qué hemos de hacer en precontemplación? Informar y concienciar. ¿Qué hacemos en contemplación? Trabajar la ambivalencia y la entrevista motivacional. En precontemplación se puede trabajar también la entrevista motivacional y generar duda en la persona, ¿no? Esto lo explicaré ahora a continuación. Tenemos el nivel de preparación a la acción, donde pactamos objetivos y compromiso. Tenemos en acción llevar a cabo el programa de intervención individual, el programa socioeducativo, el programa terapéutico. Aquí es donde cabe. Y en mantenimiento, pues la prevención de recaídas. Como muchísimo en acción podríamos entrar en prevención de recaídas. La recaída, por supuesto, se puede dar en cualquier momento. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la prevención de recaídas. A veces en comunidades terapéuticas llega el paciente presionado, lo ingresa a la familia, pero el paciente es precontemplativo, como mucho contemplativo. No consume porque está dentro de un entorno controlado y no puede consumir. Pero como ahora ha llegado esa semana y esa semana toca hacer taller de prevención de recaídas, por ejemplo. Pero si la persona es contemplativa, ¿cómo le vamos a hacer un taller de prevención de recaídas a una persona contemplativa? ¿Qué utilidad tiene? Si no se ha planteado el dejar de consumir, la prevención de recaídas habría que hacerla en acción o en mantenimiento. Pongo aquí mantenimiento por la diapositiva, por estructura de la diapositiva. Como muchísimo en acción. En contemplación, como mucho, en preparación a la acción, podría trabajar el craving, el manejo del craving, ¿no? En todo caso, pero no la prevención de recaídas. Pero como toca esa semana prevención de recaídas, hago prevención de recaídas. Eso es un error. ¿No? Es un error. Porque no estamos teniendo en cuenta el estadio de cambio. Lo damos por supuesto. ¿Me entienden un poco lo que quiero decir con esta crítica que acabo de hacer? Es decir, que a veces aplicamos talleres porque tocan esa semana sin tener en cuenta el estadio de cambio de la persona. Y es que es contraproducente. No sirve. No sirve de nada, ¿eh? De nada. ¿Vale? Es más, desmotivamos a una persona a decir, bueno, ¿y qué situaciones de riesgo? Pero si quiere seguir consumiendo, si es contemplativa, no se plantea situaciones de riesgo. No sé, ¿algún comentario así al respecto? Bueno, estos son analíticas test de orina que sí que yo creo que son interesantes de hacer. Sería para hablar de otro momento ya de intervención concreta, sobre todo en pacientes de cocaína. Pero bueno, la tenía por ahí y ya está. Bueno, si les parece, hacemos ahora algún comentario o lo que sea y paso rápidamente a la entrevista motivacional, aunque sea así de pasada. Me encantó la figura como del hombre en movimiento, ¿no? Sí. O sea, la idea de pasividad no serviría.
Nadia, ¿estás ahí? ¿Están habilitados? Sí, estoy escuchando atenta. Cualquiera está habilitado a hacerle preguntas a Ángel. Están en el chat diciendo que lo entienden, que los ejemplos fueron simples. Es muy accesible, eso está bueno. Yo hablo como acompañante terapéutica y una charla, una formación donde es accesible. Me encanta porque no deja fuera del conocimiento. Y eso está bueno y lo agradezco mucho. Así que bueno, están habilitados a preguntar cualquier pregunta que quieran. Lo que sucede por lo general en las charlas es que pensamos que vamos a preguntar algo tonto y no es así. Cualquier pregunta es válida, así que anímense. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriela. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, la verdad que hasta ahora me encantó. Y lo vi muy como de nuestro lado, dilaté, ¿no? Con los tiempos del otro. Me pareció que había mucho de nuestro trabajo en todo esto. Tenía dos preguntas. Una es, si este tipo de intervención, esta entrevista, se puede realizar en comunidades terapéuticas cuando, por ejemplo, cuando ingresa una persona, ya van por la abstinencia porque no se consumen adentro de las comunidades acá en Argentina. Y la segunda pregunta era, cuando hablamos de prevención de recaídas, también en esa fase entra las situaciones de riesgo y si se evalúan como la situación de riesgo también dentro de la prevención de recaídas. No sé si me expliqué. Como yo por ejemplo, no llegó a consumir, pero ya tuvo pensamientos que lo pondrían en una situación de riesgo. Esas eran mis dos preguntas. Gracias. Vale. De nada, Gabriela, gracias. Bueno, en cuanto a la comunidad terapéutica, si se puede aplicar o no, por supuesto que se puede aplicar en comunidad terapéutica. De hecho, se aplica incluso en los centros penitenciarios. Es verdad que son entornos controlados. Por ejemplo, hablo de centros penitenciarios porque quizás pues, es parte de mi investigación. Sigo investigando ese tema ya desde hace 6 o 7 años, por lo menos, el tema de los medios penitenciarios. Sobre todo mujeres consumidoras de drogas en los centros penitenciarios, lo que más trabajo, desde el enfoque de género o con enfoque de género. Pero bueno, en una comunidad terapéutica se podría. Lo único que el que no consuma en una comunidad terapéutica no significa que esté en un estadio de cambio o en otro, porque no puede consumir. Por lo tanto, puede ser contemplativa, pero porque no puede consumir. Entonces, tendríamos que evaluar o valorar bien en qué estadio de cambio se encuentra, porque a veces, como habla también el manual estadístico del DSM, de la American Psychiatric, es decir, es abstinente en entorno controlado, ¿no? Sería el diagnóstico, digamos, que tendríamos una persona en comunidad terapéutica. Entonces tendríamos que ver en qué momento se encuentra. Si realmente dice, mira, no consumo porque no puedo consumir, pero yo quiero consumir. Bueno, pues sería una persona que estaría como en contemplación todavía. Quizás ahí no podríamos hacer la prevención de recaídas. Es verdad que el entorno controlado, una comunidad terapéutica, dificulta, porque a lo mejor tenemos 20, 25 y hay 2 contemplativos, uno en preparación a la acción. Bueno, tendríamos que como que reagrupar. Yo, por ejemplo, si les contase un programa de intervención con adolescentes, ¿no? Que en su momento diseñé ya hace 15 años por lo menos, basado en esto, ¿no? Hoy por hoy podríamos decir que es un programa de prevención indicada o intervención temprana, como se dice en la adolescencia. Pero bueno, teníamos un primer nivel que eran los precontemplativos contemplativos. Luego ya otro nivel que serían los de preparación y están casi en acción, y los de acción y mantenimiento, porque ahí las estrategias se pueden agrupar. Lo que no podemos poner es una persona en acción con una persona precontemplativa. Imagínate esta persona que lleva ya 6 meses sin consumir y está escuchando la historia del otro de pues yo me iré a consumir porque me apetece consumir, porque yo quiero consumir. No es útil, es decir, provocaría incluso ansias en el de acción, sería contraproducente para el de acción. O se frustraría porque el de acción le diría, bueno, pero es que tú siempre estás igual, no quieres consumir, no quieres cambiar, no le motivaría, le machacaría el de acción, al de precontemplación. Pero podríamos agrupar precontemplación, contemplación, preparación, acción y acción-mantenimiento. Podríamos agruparlos, ahí sí. Y en cuanto a la prevención de recaídas, se trabaja en las situaciones de riesgo, realmente, ¿no? Aquí podríamos hablar también mucho de la prevención de recaídas, todos los determinantes interpersonales o intrapersonales que ya desarrolló Marlatt en su momento, sus manuales.
y pues, aspectos positivos, negativos, sería muy interesante de ver también todo el tema de la prevención de recaídas, lo que es la prevención de recaídas, el desliz, el efecto de la vibración de la abstinencia y todo ese tipo de cosas. Pero se trabaja... Ángel, Sí. Hay muchos preguntando por qué medios o por qué redes o por qué páginas te pueden seguir. Están pidiendo otra charla. Bueno. Están pidiendo bibliografía. O sea, estás muy solicitado a varios niveles. Así que toda esa información que vos quieras ir pasando. Vale. Termino de responder a Gabriela y comento luego un poco lo de las redes, ¿no? O del contacto. Entonces, en la prevención de recaídas se trabaja la situación de recaídas, ¿no? ¿Cómo se trabaja una situación de recaídas? Primero, en la prevención es identificar las situaciones de riesgo, que ahí serían los determinantes intrapersonales e interpersonales, ¿eh? Hay dos vertientes. Hay gente que le pesa mucho más lo emocional, lo intrapersonal, y otra gente que le pesa más el llevar plata en el bolsillo, por ejemplo, sería la situación de riesgo. Bueno, se trabajaría desde ahí, está bastante trabajado, hay talleres montados, hay programas ya de prevención de recaídas montados. Y, por ejemplo, si tiene ansias, no sería dentro de un taller o de un programa de prevención de recaídas, pero se podría trabajar para prevenir la recaída de forma más individual o grupal, ¿eh? No estaría dentro del taller, el taller es como mucho más cerrado, hay unos objetivos, hay unas sesiones, hoy toca esto, hoy toca lo otro, y toca lo otro, pero bueno, cabe hablar también de la situación del ansia, ¿no? Ahí tendríamos que volver un poco a trabajar el craving, manejar el craving. Hay unas técnicas para trabajar el craving que se puede dar en la recaída, ¿no? Eso también pasa, por ejemplo, en pacientes de cocaína. Dependiendo de sustancia, la cocaína es una sustancia, yo siempre digo que es mi droga. Suena mal que lo diga así, que la cocaína es mi droga, pero bueno, es como que la que más he estudiado también y la que más trabajo. Y también, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta, con pacientes abstinentes de cocaína, a los 2 meses aproximadamente, digamos 6 o 8 semanas, aparece un craving repentino. La sustancia lo lleva. Entonces, si somos expertos en cocaína, por ejemplo, tenemos que trabajar a los 2 meses de la abstinencia, hemos de trabajar el craving otra vez, porque aparece un craving inmediato, ¿eh? Por el tema del priming y demás, una parte fisiológica que tiene la cocaína. Pero bueno, podríamos trabajarlo desde ahí, pero sí que se puede trabajar perfectamente las situaciones de riesgo. De hecho, la recaída, el final de la recaída es el consumo. La recaída empieza mucho antes, ¿no? Es decir, con el permiso, por ejemplo, ¿no? Cuando te das el permiso, ahí ya vas lanzado a la recaída. Habría que diferenciar entre recaída de sleep y ese tipo de cosas, pero podemos trabajar el craving, pero la prevención de recaídas en sí es identificar las situaciones de riesgo y estrategias para afrontar las situaciones de riesgo. No solamente como se hace muchas veces los superterapeutas, desde mi punto de vista, hay situación de riesgo, evita la situación de riesgo, pues no vayas, no, hombre, no vayas. Es decir, creo que tenemos la mala costumbre de generar que el adicto es adicto toda la vida, y no. Es decir, hoy hay paradigmas diferentes. Es decir, lo que la adicción es una enfermedad crónica es muy relativo hoy por hoy, ¿eh? Hay gente que podría ser crónica, pero otra gente que no. Entonces no hagamos eso, ¿no? Pues no vayas. Pues, entonces parece que viven reprimidos. Es decir, generamos una represión en las personas y nunca pasan páginas, siempre están pendientes de no recaer. No, tienes que aprender a afrontar las situaciones de riesgo. Y hay que arriesgarse. Yo estaré aquí para acompañarte, para recogerte si recaes, y para dotarte de recursos de afrontamiento, pero tenemos que afrontar las situaciones. Cuando uno está en acción, lógicamente, si ya una semana abstinente, no vamos a hacer experimentos, ¿no? No arriesguemos, pero cuando lleva ya un tiempo, sí. ¿Vale? Bueno, eso, no sé si te he respondido, Gabriela, ¿sí? Ok, hago lo mismo que tú. Vale, gracias. Claro. ¿Sí? Me encanta eso que acabas de aclarar de que podría ser crónica, pero que otras veces no. No lo es, no sé. Sobre todo pasa con el alcohol, ¿no? Con el alcoholismo. Parece que esto viene pues, muy heredado de Alcohólicos Anónimos, o Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos y demás, de que el alcoholismo es una enfermedad crónica. Bueno, hay posiblemente gente que sí, hay gente que tiene una predisposición genética frente al alcohol, con antecedentes familiares, pero hay gente que ha tenido problemas de dependencia del alcohol porque se deprimió, porque se divorció, se quedó sin trabajo, tuvo una mala época. La hipótesis de la automedicación lo explicaría perfectamente ahí, pero recupera su vida y no tiene por qué volver a tener una dependencia del alcohol, pero puede seguir bebiendo, no habría ningún problema que salga ahí en un asado y se tome un Malbec, o vamos a tomar un asado sin Malbec. ¿Vale? O una trucha asalmonada. Exactamente, esa fue del otro día, sí. No fue Malbec, pero parecido. Pero aún tengo alguno por aquí del último viaje, algún Malbec. Sí.
Bueno, quiero decir que vamos a ver que los paradigmas van cambiando, no vayamos con los modelos tradicionales porque etiquetamos al paciente. Yo todavía, pacientes que después de 1 año y medio, 2 años abstinentes vienen y están todavía con una represión por la familia, porque es que, y si consumo, digo, no, a ver, vamos a pasar página ya, tú has sido adicto, lo tenemos claro, no voy a negarlo, pero no tienes por qué ser adicto toda la vida, o vivir como un exadicto toda la vida. Ya veremos qué pasa. Es fantástico eso. ¿Vale? Bueno, en cuanto a redes, pues, bueno, pues puedo decir que tengo Instagram, tengo LinkedIn, tengo Twitter, es decir, son muy personales porque ahora como me dedico a la cocina, aparte de la psicoterapia, que es lo que me es terapéutico para mí, el cocinar, y más desde el confinamiento, que vamos a hacer, pues aparece todo eso. Pero bueno, si ponen mi nombre, aparece, es decir, es el nombre completo, Ángel Manuel Turbi Pinazo. Yo aún así en la última diapositiva aparecerá el correo, el de la universidad, y el más personal o profesional. El de la universidad lo miro menos porque como se llena mucho, se satura mucho los alumnos, yo suelo mirar menos o hago menos caso, solamente contesto a los alumnos, ¿no? El otro, aún así, siempre digo, si me escriben o lo que sea, insistan mucho. Yo soy, ya que me dedico a las adicciones tecnológicas también, estoy en deshabituación tecnológica, ¿vale? Tal cual, es decir, por salud mental. Estoy haciendo prevención de recaídas también conmigo. Entonces insistan, es decir, no me molesta nunca, en el celular nunca llevo sonido, entonces a veces no miro el WhatsApp, entonces pueden insistir mucho, que no me molestaría nunca, hasta que al final conteste, ¿vale? Bueno, sí. ¿Querías desarrollar la idea de la entrevista motivacional? No te quiero interrumpir. Sí, yo creo que por mi compromiso que tomé con ustedes, como digo, a veces esto lo cuento en 4 o 6 horas haciendo ejercicios prácticos, pero bueno, voy por lo menos a contar lo que es la entrevista motivacional, si les parece, aunque no hagamos mucho porque quedan 15 días. Te hago una pregunta, Ángel. Sí. Considerando la hora de España y seguro estás muy cansado, a mí me encantaría proponerte otro encuentro que lo desarrolles, si es que estás de acuerdo, o lo hacemos ahora, es como más te gusta. A ver, no tengo problema, habría que buscar en agenda. A veces, bueno, este horario me es relativamente fácil porque yo a veces termino el consultorio sobre las 9, las 10 y ahora estamos confinados por la noche, entonces tampoco puedo salir. No tengo mucho que hacer. Como quieran. A mí me sabría mal que en 10 minutos les contase la entrevista motivacional. Me sabría mal. A lo mejor el siguiente encuentro no haría falta de 2 horas, a lo mejor podría ser 1 hora, 1 hora y cuarto. Podría ser así. Como quieran, ¿eh? De verdad, no tengo... Nosotros tenemos muchísimas ganas de que la desarrolles largo y tendido, como decimos acá, y escucharte. Así que entre programar la agenda y tenerte de vuelta 1 hora y pico, 2 horas, sí, lo hagas en yo prefiero acomodar la agenda. Yo como quieran, porque miren, es que... Están pidiendo una charla más, Ángel. Bueno, esto es como los toreros casi, ¿no? Aquí. Yo encantado, de verdad, es decir, habría que buscar una agenda que yo no tenga así, que no acabe muy tarde un día y que no empiece muy pronto al otro por el horario. Pero bueno, posiblemente no haría falta las 2 horas, podría ser 1 hora, 1 hora y cuarto, se podría explicar bien. Y podríamos hacer como algún role-playing, cómo hacer lo de motivación, cómo podríamos hacerlo también un poco dinámico. Me encantaría. Pero yo creo que a lo mejor igual no haría falta las 2 horas, según cómo me dé ese día y cómo me dé por hablar, que todo puede ser. Y lo que filosofe ese día, si filosofo más o menos. Yo por mi parte no hay ningún problema, ¿eh? Si quieren... A mí me sabría mal que cuente esto, los 5 principios de la entrevista motivacional con los componentes de los principios en 10 minutos, ¿no? Me sabría mal porque... Es una pena, porque esta es la base en la precontemplación-contemplación, porque el otro lo tenemos como más claro, ¿no? Es decir, cuando ponemos el programa en marcha, con los de acción es más fácil, porque llevamos años, a lo mejor, implementando programas. Pero esta es la base de la persona esta que no quiere dejar de consumir o lo quiere dejar como Nadia, sabe que tiene un problema con el tabaco, pero no hace nada. Entonces, haremos la terapia, podemos utilizar a Nadia como paciente usuaria, ¿vale? Y hacemos el roleplay con ella. Me sabría mal que en 10 minutos se lo contase, se puede contar, pero bueno, no tendría mucho sentido. Si quieren, por ejemplo, el otro día en 1 hora, 1 hora y cuarto se podría hacer perfectamente. Perfecto, entonces reacomodémonos y acomodemos la agenda, vamos tentando fechas y lo hacemos. Sí, sí. A mí me sucede como acompañante que cuando te escucho voy pensando en los usuarios con los que trabajo y en situaciones en las que estoy cotidianamente y me sirve, me ayuda, me motiva, entonces...
Bueno, pues bueno. si me permiten, Nadia y Rodrigo, se me ha ocurrido ahora en este momento. Bueno, no sé si habrá gente a lo mejor nueva que se podría inscribir en esa segunda conferencia. Supongo que hay gente de aquí que repetiría, otros que no querrán repetir, que no querrán escucharme más. Pero bueno, ya me trabajé la frustración, la tolero bien ya y no hay problema. Vale. En mi caso, le quería explicar un segundito. Como Sí. operadora en adicciones, me chupé un año en Córdoba estudiando y nada que ver con esta forma y este abordaje que se le hace a las adicciones. Y como técnica en acompañamiento, que también trabajé con adictos de manera particular y en un centro de día, me parece totalmente, lo escribí en el chat varias veces, el abordaje que se lleva adelante es muy, pero muy bueno. Y es totalmente, está relacionado al sujeto, respetando al sujeto, que es eso a donde apuntamos, la mirada como derecho humano, ¿no? Al sujeto, que no todos son iguales, no todos somos iguales y por eso cada uno tiene su tiempo y necesita ese periodo para él. Eso era lo que quería aportar y pedía una charla más. Muy bien, gracias María por tus palabras. Yo, si les parece, podríamos retomarlo aquí con la entrevista motivacional, aunque hiciese una pequeña introducción de recordatorio para si hay gente nueva y que entendéis un poco de lo que estamos hablando. Y lo que se me ocurría es, si eso por supuesto Nadia y Rodrigo tienen la palabra y la última decisión, es la gente que empezar el próximo día, aunque yo haga un recordatorio de lo que es el modelo transtórico de cambio, pero que la gente que ha escuchado y que tenga alguna duda, alguna cuestión concreta, que la pueda trasladar, que os la traslade por mail, por ejemplo, por correo, como quieran, y empezar desde ahí, ¿no? Un poco solucionando las dudas, porque a lo mejor ahora no vienen, ¿no? Porque hay mucha información muy deprisa y sé que he ido como muy intenso, ¿no? Pero a lo mejor los días posteriores, pues la gente se le ocurren cosas y Tal cual, perdón. soluciones concretas y se podría utilizar desde ahí y empezar a nivel didáctico, si les parece, empezar me parece con las propias excelente. experiencias y dudas, si parecen. Ángel, muchísimas gracias. Excelente. Y estoy como María Inés con el abordaje de las adicciones diferente a lo que nos contás y me parece sumamente interesante. Si podés dejarnos dirección de mail o lo que tengas. Mira, vamos a hacerlo así como rápido. Mira, Instagram, si quedaban todas estas diapositivas quedaban por ahí. Sí, las diapositivas quedaron, sí. Sí, entonces ahí, si les parece, el que está en verdecito, el de COP, que sería el Colegio Oficial de Psicólogos, es el que más suelo ver, ¿vale? El de abajo es el de la universidad, pero ya digo, a veces me limita a contestar las tutorías virtuales y poco más, ¿no? Bueno, las fotos lo pongo, gracias por la atención, así termino así, aunque repita la diapositiva el próximo día. Eso es Valencia, es decir, la plaza del Ayuntamiento. Nosotros sé que en Argentina no le gusta mucho la pirotecnia, aquí demasiado, diría yo, el tema de las fallas, y la playa que tenemos aquí al lado de casa, prácticamente, a 20 minutos. Así que ahí tienen el correo, ya te digo, en Instagram, Facebook lo tengo, a veces ahí sí que publicito, por ejemplo, el jueves concreto ahí, que, mira, si quieren yo se lo haré llegar también a Nadia y Rodrigo para que se lo hagan llegar. La publicidad, este jueves en concreto hay una conferencia organizada también por una asociación de aquí, colaboro tiempo con ellos y el Ayuntamiento, la Municipalidad de Valencia, aprovechando que es el Día Internacional Sin Juego, sobre el tema del juego, las nuevas adicciones y demás. Yo hablo 15 minutos de ellos, otros profesionales también, somos bastantes, que creo que puede ser muy interesante. Es gratuita y además reciben certificado después por correo o por mail, y se hace también online. Entonces, si les parece, ahí yo en las redes lo publicito, ¿no? Es decir, lo voy poniendo. Aún así, está por la premura, se lo haré llegar a Nadia y a Rodrigo para que os lo hagan llegar lo más rápido posible y se puedan inscribir porque se amplió el aforo, creo que a 400, 500 personas. Normalmente suelen ser 200 y algo aquí, pero se quería ampliar porque había demanda y todavía sé que hay plazas para la conexión. Entonces, bueno, pues pongo eso, es decir, más adelante pues alguna charla, alguna conferencia, pues lo van a poder ver y me pueden seguir por ahí, alguna cosa que publique, y mis recetas de cocina, que también las pongo a veces. Ángel Manuel, muchísimas gracias por tener la deferencia de darnos este espacio. La verdad que siempre te he seguido como profesional y la humildad que tenés para poder transferir tus conocimientos. La verdad que acá con mi compañera Claudia estábamos en el servicio de rehabilitación de adicciones y no hemos sentido, te digo, cada vez que hablaba,
muy coherente con todo lo que plantea. Realmente, en un sistema a veces perverso, en esto de mezclar todo, y no dar la posibilidad de esto, ¿no? Que vos tan amablemente me hiciste ver, que son los procesos de cambio, que muchas veces están ahí, pero no los vemos. La verdad que muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, Ángel, por las yo palabras. te quiero agradecer muchísimo. La verdad que ha sido un gusto. Siempre me fascina escuchar a colegas adictólogos, más cuando han hecho despabilar nuevamente a la práctica que tanto nos ha frenado tantas intervenciones y que tanto nos termina condicionando más que dando herramientas muchas veces. Así que bueno, que esto sea solo el comienzo, por lo menos de mi parte. Yo te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y vamos a estar en intercambio permanente. Han preguntado mucho, así que vamos a estar respondiendo a todos los que nos pidan información sobre esta charla, sobre las que podamos llegar a organizar y sobre la forma de contactarse con vos. Sí, muy bien. No hay problema. Yo digo, yo a lo mejor no contesto en el día ni en los días, porque soy como así, yo digo que estoy en deshabituación tecnológica por coherencia de lo que está bien. a veces también. Pero vamos, encantado de colaborar. Ojalá hubiese sido presencial y ahora terminar con un asado que hubiese sido ya lo más... Pero ya lo haremos y yo hago las... Sí. Cuando termine la pandemia o el confinamiento, o vamos todos hacia España, o venís vos, Ángel, no sé. Como quieran, aquí podemos elegir el arroz, la paella, arroz a banda, eso no hay ningún problema. Qué rico, pero acá te podemos hacer un asadito en el campo. Y allí el asado, sí, el asado y luego un Malbec, si es posible, y arreglado. Se entrecortó, ahí está. Sí. Bueno, Ángel, gracias por la solidaridad, porque en un principio comenzaste hablando sobre como el ego del psicólogo y del psiquiatra, y eso fue lo que más me quedó. Quizás fueron los primeros minutos, pero esto de que el acompañante nos sentimos a veces como, yo también soy psicoterapeuta, pero me gustó lo que hablaste de la frustración o de, ¿no? O que a veces las desmotivaciones de uno y no del paciente. No, la verdad, genial. Esperamos la próxima, como todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno. Nadia. Bueno, mandanos para ir el concluyendo. Sí, claro. O sea, le digo a todos los alumnos, que la mayoría de los que estamos conectados son alumnos de Amauta, tenemos los mails, tenemos los contactos, vamos a programar la segunda con Ángel y les vamos a informar a todos los que están acá, siguiendo la idea de Ángel de que manden las dudas para que, bueno, para usar los otros dispositivos de conexión y arrancar desde ahí la charla, para no ocupar tiempo con preguntas y demás. Bueno, un placer, más que un placer. Hermoso terminar el primer día de semana así. Fue realmente muy gratificante oírte. Gracias. Bueno, pues un placer de verdad, y como nos volvemos volvemos a ver, no hay ningún problema y a vuestra disposición. ¿Vale? Bueno, ahora no te voy a bombardear por WhatsApp porque lo haría, pero no sé cuál es la hora. Así que mañana te escribo y vemos. Sí, me va escribiendo, me propones algunas opciones y elegimos la día para que yo no tenga otra conferencia o otra cosa por ahí. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta ahora. Gracias a Mauta. Me voy a quedar de risa hasta que corte. Se empiezan a escuchar todas las casas. Todas las casas se empiezan a escuchar.